I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can count on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Me escuchan, gente? Sí, sí, sí. Perdón, gente, es que siempre no sé por qué se desconfigura el audio, gente. Pero bueno, ¿cómo están, gentita bella? Bienvenidos a otra transmisión. Estamos aquí con algunas novedades, curiosidades y sobre todo, gente, lo que se está hablando mucho sobre el tema de los despertares, gentita, ¿ok? Bueno, antes de empezar con todo, gente, agradecerles por el gran apoyo. Espero que hayan tenido suerte en conseguir las hormigas que quieren. Si tuvieron la oportunidad de sacar los despertares, espero que los hayan probado. Pues por acá manden también sus experiencias de cómo les ha ido con los despertares. Yo les puedo decir, les puedo traer cómo me fue con los despertares con la devoradora y la cristal dorado, ¿vale? De Berserker, gente, tengo una cuenta que está en el servidor 854 y lastimosamente el evento de los despertares solo llegó hasta el servidor 850. Esto quiere decir que en futuras actualizaciones van a ir añadiendo, ¿ok? Ahora, si me preguntan cuándo va a tardar hasta que llegue a los demás servidores, es un dato que desconozco, gente. El juego es muy impredecible en ese tipo de cosas y lo que quedaría, gente, es esperar, ¿vale? Ahora, el tema de los despertares es muy controversial. Muchos dicen que tan bueno puede ser, otros pues mejoran mucho en PvP, otros en PvE. Ya lo vamos a analizar hoy también, más que todo. Vamos a ver los avances del evento nuevo de temporada que está por llegar, gente. Y esto también tiene algo positivo y negativo que también lo vamos a ver a continuación. Y, gente, antes de iniciar con todo, el juego de Ants, me gustó que hayan añadido esto, gente, porque usualmente Daft no suele ser regalón, ¿ok? No suele regalarte algo
de forma gratuita. Siempre tienes que hacer algo para que te dé alguna que otra cosa. Entonces vamos a empezar mencionando cómo ustedes pueden conseguir 2000 monedas o 1999 monedas, que más o menos en dinero real o en dólares son como $20 que ustedes pues comprarán en monedas. El juego te da una oportunidad de utilizar una ruleta que puedes tener la oportunidad de conseguir esas 2000 monedas, prácticamente $20 que te los llevarías y podrías disfrutarlos, pero a la final es suerte, ¿ok? ¿Qué es lo que deben hacer? Pues bueno, déjenme cambio aquí a la pantalla reacción. Deben ver, es por acá. Vamos acá, gente. Vamos a cambiarnos a la pantalla de reacción. Luego les mando los saluditos y todo eso. Más que todo quiero decirles esto para que ya vayan ustedes haciendo esto de la ruleta, y a las personas que van y entrando al directo y ven al inicio del directo pues se enteren de este método de cómo conseguir las 2000 monedas, ¿ok? Bueno, no es tan complicado. Si tú estás en el grupo de Discord del canal, te vas al apartado que dice que tengo aquí, anuncios de Ants. Aquí prácticamente te va a aparecer todos los anuncios que hace de Ants en su grupo de Discord oficial, si es que tú no estuvieras. Pero si estuvieras en el grupo de Discord oficial del juego y no en el grupo de Discord del canal, pues lo ideal, gente, sería de que estuvieran obviamente en el canal. Pero si no lo estuvieran, pues no hay problema. Igualmente acá se van a ir a Ants News, ¿ok? Se van a ir a Ants News y van a buscar esta pequeña publicación que se publicó prácticamente hoy. Bueno, esto lo publicaron primero en Facebook, fue tipo madrugada, y es este link de aquí, gente. Yo podría copiar y pegarle en el chat para que ustedes puedan ingresar, pero a veces como que se corrompe, gente. No sé si sea por tema de el tema de links cuando se ingresa desde un país y no te permite ingresar por tema de políticas de cada país, ese tipo de cosas. Creo que los links se corrompen. Entonces, para evitar cualquier situación, gente, este link funciona para cualquiera. Pueden entrar aquí o se entran al grupo de Discord. ¿Qué digo el grupo de Discord? Entran al grupo de Facebook oficial del juego. Van a Instagram. En todas las plataformas que tiene ahorita de publicaciones el juego, pueden conseguirlo. Y lo único que le dan es clic ahí, gente. Les manda a este lugar. Y aquí está el evento para participar. No sé por qué, gente. Si ustedes le dan jugar ahora el evento, aquí pueden verlo prácticamente. Es de esta manera el evento. Yo les diría, antes de hacer la transmisión quise ver si es que funcionaba el evento. Aquí no me funcionaba, no sé por qué razón, y ahora que lo abro sí me funciona. Es un poco extraño, les diría. Ahora, lo único que tienen que hacer, gente, es ingresar o iniciar sesión con su ID de la cuenta. Nada más necesitan eso. Copias el ID de tu cuenta, lo pegas aquí y listo, vas al evento y tienes que hacer estas misiones. Aquí te dice que compartas el evento. Aquí que hagas un screenshot prácticamente del diseño de tu hormiguero. Ustedes solo le dan share, go, lo que diga aquí, y luego regresan al evento y listo, y ya como que cumplen las misiones. No es nada complicado, gente. Puedes tener 2, 3, aquí están 5, 6, 7. Son 7 intentos gratis, porque acá hay otros 3 intentos más, pero necesitas hacer compras en los juegos. Entonces, hacer compras en la página del juego. Entonces, si no tuvieras esa posibilidad de comprar, pues tienes 7 oportunidades de girar, ¿vale? Y que te pueda salir un peluche de Lucas the Spider, este peluche de acá que no sé qué es, las 2000 monedas, 1000 monedas, un insecto de 2 estrellas, 300 restos de captura. Aquí te dice pues 5, gente, por 5 de kiwi, esto es bastante, y 5 de estos huevitos, gente, que lo pueden ir viendo aquí. Ahí pueden ver que el stock está casi por terminar. Prácticamente el stock de las monedas de 1000 ya no hay. Solo hay para sacar, podríamos decir, peluchitos de 17.
Este peluche prácticamente ya se agotó y todavía hay chances de que ustedes puedan conseguir las 2000 monedas. Así que el evento dura 7 días, queda para largo. No sé si lo vayan a refrescar y vayan a añadir más artículos, pero ya no podían sacar el ítem de 1000 monedas. Pueden tener chance de sacar las 2000. Hay 16 todavía en stock, así que traten de apresurarse, inicie sesión y vean si es que tienen esa suerte para que puedan sacárselo. ¿Baila? Ahora, les doy un consejo aquí, más que todo para que ayuden a otros que puedan tener oportunidad. Solo háganlo en su cuenta principal, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Ya que como es limitado, puede que en tu granja te toque el de 2000, entonces como que no darías el chance de que otra persona que con su cuenta principal tenga chance de poder ganarlo, ¿vale? Entonces, eso quería dar de introducción, ¿vale? Ahora sí vamos por acá a la batalla. Listo. Listo, gentita. Vale, gentita. Ahora sí, un solito por el buen Ains, el buen Naret, Oscar, Eduardo, el buen Ken, Steven, Santagar, el buen Trepa, Stronex, C137, Alactor, Devani, Alexander, Quecho, el buen Dynamite, Carmela, C137, Guerrero, el buen Sorix. ¿Cómo estás, crack? Espero que tú también estés bien por ahí. Ya está mejorando la situación por acá en Ecuador, gente, pero todavía seguimos con cortes. Como les decía, no tengo el dato exacto de cuándo vaya a seguir de los servidores 851 en adelante los despertares, gente, por ahora. DJ Valo, Niklaus, José Guerra, el buen JC Calixto, ¿quién más? El buen Kecho, Gabriel, Vigir, Lin, el buen Tokarashi, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. El buen James, Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gente. Perfecto, ahora sí. Creo que ya mencionamos todo y estamos todo ok, ¿vale? Chisoka, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, hablado sobre cómo pueden conseguir las 2000 monedas, así que aprovechenlo. Yo sé que muchos pueden tener suerte y no, pero a la final es lo que hay, ¿vale? Slayer, ¿cómo estás? Ahora sí, vamos con el tema. No sé si iniciar, gente, de una nos vamos con los despertares o más bien hablamos del evento de temporada, ¿ok? A ver qué dice por acá la gente, porque hay que contestar todas las preguntas. Sí, mándenlas sin problema. ¿En qué servidor estás? Mi cuenta principal está en el 22, gente. Tony, intenté poner mi ID desde mi cel y me arroja data error. ¿En serio? Te diría que trates de cerrar y abrir otra vez, porque no sé, a mí también no me dejaba abrir en la PC, te diría. Algo extraño. El despertar primero. Listo, listo. Ok. Perfecto, vamos de una vez con los despertares. Verán, yo en mi cuenta principal no logré liberar el despertar de la cristal, porque lastimosamente me hizo faltas caracolas de torre, porque estaba subiendo el despertar de la bala para hacer comparaciones. Entonces creo que va a quedar para más luego y yo poder liberar la cristal dorado hasta que pueda tener la bala más o menos en buen nivel y hacer las comparaciones que tengo, ¿vale? ¿Cuánto dura el evento de la ruleta? Dura una semana, pero no sé si vayan a refrescar los ítems que ofrecen en la tienda de stock. Eso me refiero, porque si ves son limitados los artículos que vienen ahí. Por acá dice, aquí en el 1259 aún nada del despertar. Entiendo. Tienen que esperar. Por ahora tienen que esperar. No hay de otra, gentita. Bueno, ahora sí. Vamos con los despertares. Verán. Los despertares al inicio fueron muy caros. Muchos saben lo que costaron al inicio comprar los despertares. Tú ibas al evento del despertar. Donde aquí. Este está acá. Cuando te aparezca la actualización del despertar, gente, bueno, cuando te aparezca ya la actualización de los nuevos despertares, te va a aparecer un apartado adicional. El apartado clásico donde están las hormigas, me imagino que aquí van a ir añadiendo más despertares de las hormigas primeritas del juego que ofrecen. Y por acá las nuevas. Al inicio, gente, eran 38,000 corazas. ¿Qué digo corazas? Caracolas de torre, estas se llaman caracolas de torre. Imagínense, 38,000. ¿Vale? Ahora hubo una controversia, muchos empezaron a quejar dentro del grupo de Discord, a mandar recomendaciones de que está muy caro, porque lo pusieron así. Mucho peor hubiera sido, gente, que lo hubieran puesto a 50,000, porque ahí sí era una locura sacarse un despertar de estos. Tenías que esperar muchísimo tiempo para farmearlo. Ahora verán,
Lo que pasó es que aquellos jugadores que los sacaron en 38,000, llegó una actualización de emergencia, entre comillas digo de emergencia, que no sé si lo tendré guardado por acá. Aquí está. Te dice que después de la actualización, la versión 11 no sé qué cosa, lanzaron recientemente los despertares y que ya no van a costar los 38,000, sino que van a costar 25,000 caracolas de torre. Y si disculpan y todo eso, y la diferencia de 25,000 a 38,000 te lo daban a ti, ¿vale? O prácticamente te devolvían lo que habías gastado de más, ¿vale? Les digo que fue una actualización entre comillas. ¿Por qué razón? Porque parcharon ciertos despertares, ¿vale? Cuando costaron 38,000 gente, los desarrolladores no se dieron cuenta que el despertar de la Berserker se descontroló un poco, ¿vale? Les digo así porque la Berserker prácticamente la llevabas con Acacia Cornígera, gente, y pegaba durísimo esa hormiga con el despertar. Y lograba activar casi gente hasta 30 habilidades ella con Acacia Cornígera, ¿vale? Era una locura, prácticamente les diría... no tenía sentido el despertar gente. Ah, cierto, 32,000 caracolas de torre, gente. No 38. Perdón. Y como les digo, se descontroló mucho el despertar al inicio, ¿vale? Vamos a analizar qué es lo que trae el despertar. Más o menos especificarles qué es lo que trae. Porque además de que le mejoraron la activación y que casi llega a activar 30 habilidades y este tipo de cosas, le añadieron el mismo efecto de la coraza dorada, gente. Tengan en cuenta que coraza dorada, pues, tiene el efecto que daño de habilidad de coraza dorada aumenta 25%. Mientras tanto, todo el equipo aumenta el daño infligido adicional a la marmota y pangolín en 20% si es que el efecto está en dorado, ¿vale? 20% más de daño adicional a la marmota y pangolín. Prácticamente este mismo efecto de la coraza se lo añadieron a la Berserker, ¿vale? Obviamente para tener el efecto completo, o sea la bonificación completa, es tener 10% más del daño original de la coraza dorada. Coraza dorada con despertar dorado llega a 20 y la Berserker, si lo llevaras a despertar dorado, llega prácticamente a 60, gente, ¿vale? A 60, no me había dado cuenta de eso. Es que realmente no lo analicé a profundidad. Déjame ver la coraza dorada bien, viéndola bien. Claro, es 20 y en nivel máximo, claro, nivel máximo 20, gente. Lo bueno de esto es que te añade daño de habilidad, ¿vale? Es daño de habilidad más 25%. Pero la Berserker, gente, es 60% más de daño. Y de ataque normal en la Berserker 50%. ¿Vale? Si se dan cuenta, por eso es que viendo la mejoría que la Berserker activaba hasta casi 30 habilidades y que en Marmota, si es que esa hormiga llegaba a activar 30 habilidades, gente, prácticamente se comía la marmota y el pangolín. Entonces estuvimos analizando y hablando un poco en el grupo de Discord con algunas personas ahí que tenemos de conocidos y también con los miembros del canal. Para que manden información y todo eso, y deducimos que en ese momento, gente, antes de que hicieran la actualización y devolvieran las caracolas de torre, pues el despertar de la Berserker era la mejor de todas. Sinceramente yo les diría, además de que le añaden más daño de ataque normal y que le añadan, si es que lo llevas a despertar dorado, 60% más de daño a la marmota y pangolín, prácticamente solo en nivel 1, solo por tener el despertar en nivel 1 ya tienes... prácticamente un 30%, es 10% más que la coraza dorada, ¿vale? Es una locura. Ahora lo que pasa es que los despertares, estos de acá, así la galería, sacarte un despertar ahora, gente, es cada semana, ¿vale? Ya no es como antes era diariamente. Ahora, por más pay to win que seas, pues tienes que esperarte hasta la siguiente semana para ir sacando cada ascenso que tú quisieras hacerlo. Así que bueno, a la final, dentro de un poquito de un mes y más, ya los pay to win lo tendrían a full, ¿no? Solo que el meta actual, gente, ya no se usa con Berserker, así que lo ideal ya no es jugar con esas formaciones. Entonces, más que todo lo potencian un poquito para que sean usables, ¿vale? Ok. Ahora, viendo todo eso, como les decía,
hicieron el cambio. Bueno, antes de explicar lo demás, vamos a ver lo que dice la habilidad si lo subes en nivel 10 el despertar. Dice que hay un 60% de probabilidad de que el número de objetivos de la segunda habilidad aumente más 1, ¿vale? ¿A qué se refiere el objetivo? Prácticamente si nos vamos a la hormiga berserker, la habilidad 2 te dice que el objetivo, aquí te dice, después 60% de daño a las líneas delanteras del enemigo. Esto quiere decir que esta habilidad del despertar, que es de la habilidad 2, si llegaras a mejorar el nivel 10, ya no solo atacaría las líneas delanteras del enemigo, sino que añadiría un objetivo más, sería una línea más de ataque. Entonces, solo que ese ataque adicional va a ser un 60% de probabilidad de que se pueda activar. Y ahora, si lo subieras a nivel 20, te dice que el ataque del escuadrón propio aumenta más 5%. Cada vez que inflige daño, este efecto se puede acumular hasta 10 pilas. Básicamente es lo que podemos ver. Y pues, gente, al inicio yo dije, gente, la berserker viene rotísima. Llegó la actualización que entre comillas solo era para que ustedes pues de alguna manera recuperaran las caracolas de torre porque los despertares eran caros. Y la berserker, gente, la nerfearon, gente. Ya la berserker ya no te llega a activar casi cerca de las 30 habilidades, gente, lastimosamente. Los desarrolladores se dieron cuenta que se descontroló un poco. Y pues bueno, ese tipo de cosas los desarrolladores no se disculpan. Prácticamente solo tú te puedes dar cuenta si es que tú lo subimos y así. Entonces es lo que hay, gente. Prácticamente les diría el despertar de la berserker, viendo con las mejorías de los 3 despertares de devoradora, berserker y cristal dorado, están ahí, gente. Ahora, si tú comparas pues la berserker con Bombi, gente, la bombicina sigue siendo mejor, obviamente. Tiene mejor daño de habilidad, hace un poquito, bueno, es cierto, la berserker tiene mucho ataque normal y hace más kills que la Bombi. Pero Bombi, pues por compensar el daño de habilidad y que hace buenos daños y también tiene buen ataque normal, pues sigue siendo mejor que la berserker, gente. Muerte, les diría al día de hoy, pues con el despertar y todo, ya la berserker será un poquito mejor. Solo que para PvP. Para PvP seguiría siendo mejor la muerte, gente, ¿vale? Para que lo vayan ahí viendo. Obviamente sacarían el despertar más que todo para mejorar la galería del despertar y ese tipo de cosas que les podría ayudar. Vi algunos jugadores que hoy estuvieron atacando con la berserker, gente, y no está activando mucho. Activa 13, 12, si lo utilizan sola sin la acacia, gente, no logra activar más de 16, se queda bien bajita y no golpea tanto. Mejor quédense con la hormiga de la muerte en PvP. Para PvP la berserker sería mejor opción que la muerte, eso sí. Ya viendo el tema, porque esto de aquí, gente, si lo suben a dorado pues tendría más daño que la muerte. Y obviamente estarían haciendo ahí un poquito más, podríamos decir que ya tendrían más kills, harían más muertes, más que la muerte, sí. Y más que todo porque si lo utilizan con acacia o longinoda, pues mejoran un poco la activación de esta hormiga. Entonces sería mucho mejor así, ¿vale? Para que lo vayan viendo. Solo que para PvP, gente, no está tan diseñada. No sé, puede ser que esté por el despertar verde. Tal vez más adelante veríamos el despertar dorado, ese 60% más de daño a la marmota y pangolín se puede notar. Pero por lo demás, muy bien, gente. Pueden utilizarlo ahí, ¿vale? Ahora vamos a ver a la cristal dorado. Muchos querrán ver qué es lo que pasó con cristal dorado. Me defraudó un poco los despertares que añadieron para cristal y devoradora, gente, ¿vale? Me contenté mucho por la berserker porque realmente para que le den más daño a la marmota y pangolín y este tipo de cosas, pues ya de por sí, gente, las arqueras ya hacen muchísimo daño. Y que les bufeen más daño todavía este tipo de eventos PvP. Era una locura, gente, prácticamente. Era una locura, prácticamente. Ahora, aquí les puedo traer la cristal dorado. La tengo en nivel 23 aquí en la cuenta del buen Ared. En mi cuenta principal no le pude desbloquear porque me hacía falta caracolas. Y aquí lo vamos a probar en nivel 23 para que lo puedan ver con ya las dos habilidades pasivas. Y vamos a comparar un antes y un después para que puedan ver. Y también vamos a analizar qué es lo que trae este despertar, ¿vale? Vamos
Vamos por acá. Les digo por qué me defraudó un poco. Lo vamos a analizar ahora. Te dice que las probabilidades de todas las habilidades de la cristal dorado aumentan 2%. Ok. Y el daño infligido al escuadrón enemigo que está en estado de veneno más 15%, gente. El veneno ya es meta pasado, gente. Ya saben que muchos, pues, el meta actual de transportadoras es el esquivar y el tema de la evasión. Entonces, si me añades veneno, más veneno para la cristal, es cierto que puede hacer más daño, pero contra una longinoda, ese tipo de bufo del veneno ya no afectaría tanto. Y tengan en cuenta que ahorita, pues, tal vez en PvP y muchos jugadores están usando longinoda y berserker, así que el tema del enfoque en veneno, gente, no tiene tanto sentido. Yo pensé que iban a añadir tal vez un efecto de esquivar o evasión, que ahí sí me hubiera contentado, pero viendo esto, gente, me defraudó un poco, ¿vale? Ahí como que me desmotivé. Pero viendo las probabilidades de que la aumentan un 2%, no es tanto, pero es algo. Solo que mejora todas las habilidades de la hormiga, gente, ¿vale? Ahora, si lo vemos en nivel máximo, dice que aumenta 5% a todo, prácticamente. Vamos a ver un pro y contra, porque este es un arma de doble filo. El que tenga esta probabilidad de activación lo vamos a analizar más que todo. Y te dice que si lo subieras en nivel 10 la habilidad, te dice que la tasa del daño de la segunda habilidad aumenta más 10%, gente. Es 10% más de daño de habilidad a la segunda, valga la redundancia, la segunda habilidad que tiene. Y acá el número de rondas que dura el efecto de veneno causado por la quinta habilidad más 1. Esto, gente, no conviene tanto, ya les diría, por el tema del meta actual es esquivar. Entonces, si le añades más efecto al veneno, para los jugadores que estamos ya muy avanzados, ya no nos sirve mucho. Pero para aquellos jugadores que, por ejemplo, pasaron por la isla perdida, si tú eres un transportador y recién el evento de la isla perdida es tu primer evento, te sale cristal dorado y desbloqueas este despertar, Godcrack, para ese momento, hasta que no vayas todavía al Barrenland o a la selva frondosa, esta hormiga va a dominar mucho, porque el efecto de envenenamiento combinado con la enterradora, pues vas a iniciar mucho, vas a golpear mucho, vas a hacer mucho daño de habilidad, entonces va a estar bien. Pero dentro de un futuro, que muchos ya sabrán qué eventos llega, pues la Rimoso sigue siendo mejor que la cristal dorado con despertar, ¿vale? Solo porque esos dos efectos de veneno no le bufean tanto, ¿vale? Ahora, ¿por qué este 5% es un arma de doble filo? Es porque, gente, cristal dorado de por sí ya tiene buena activación. Tiene 80%. Tiene 80%. La última habilidad tiene 50%. Si lo aumentas un 5% es 55%. Acá 85%. Pero eso teniendo el despertar en dorado, ¿no? Y acá 85%. Prácticamente muchos saben que, pues, tener más del 80% de probabilidad de activaciones de las habilidades ya es super god, gente. Prácticamente por eso que muchos pueden ver de que cristal dorado activa demasiadas habilidades. Ya por sí de tener estas 80, gente. O sea, 80, 80 y 50. Si lo aumentas un poquito más, es cierto que con suerte, pues, puede ser que te favorezca o no, pero a la final no tiene tanto impacto. Por eso es que es un arma de doble filo. A veces te va a ayudar y otras veces no. Es como que la mejora no se nota. Pero si la mejora hubiera sido, no sé, un 10%, yo sé que ya es mucho, se desborda mucho, pero el juego no lo puede hacer así. Tiene que más o menos equiparar. Pero ese bufo del 5%, gente, no se impacta mucho en la hormiga, ¿vale? Ahora miren, aquí podemos analizar este de acá. Este ataque que hicimos. Hice más o menos el pangolín. Estos dos ataques hice este momento, ¿vale? Aquí la cristal, gente, pegó 17 habilidades en el primer golpe. Bueno, en la primera agrupación que le hice a la marmota. 17 golpes, casi 400 millones de daño por habilidad. Está bien, les diría. El siguiente pegué mucho menos, pero vamos a ver si el tema de la activación es constante. Y miren, activó 15 esta vez. Podemos seguir agrupando y yo les diría, ya de por sí como la cristal tiene buena activación, el despertar no se va a notar ese 5%, no se nota. Lastimosamente es algo que me defrauda un poco, que le hayan bufeado la probabilidad de activación y el envenenamiento, que realmente les diría, para jugadores que van empezando y van a la primera isla y así, pues les va a ayudar. Pero para jugadores que ya estamos por acá, ya no ayuda mucho. Más bien es que te salga con suerte las hormigas
que son de los metas actuales, ¿no, gente? Pero a la final es tema de suerte, como ustedes saben. El Manco, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Por acá, Rodríguez, ¿cómo están? Juan Carlos, bienvenidos a todos. Dice, Tony, está demasiado chetada la devoradora de orejas con su despertar. Diría que no tanto. También lo vamos a analizar, ¿vale? También lo vamos a analizar. Déjenme, solo hago unas 3 agrupaciones para luego irnos con el tema de... Legoshi, ¿cómo estás, crack? Perdona si no te saludé, crack. Dice una pregunta, ¿dónde puedo ver el evento de ruleta? Recién ando... trata de reiniciar la transmisión, crack. O sea, YouTube es lo bueno. Trata de otra vez retroceder al inicio de la transmisión y velo. Por eso es que lo hice al inicio. Para no volver a repetir, crack. Porque si no me pierdo. Bro, ¿por qué tengo pésima suerte? No me toca nada. No lo sé, crack. Hay veces que puedes tener suerte y otras veces no. Ahora sí, gente. Miren, aquí pegué, mira, 16 habilidades, 390. Estamos viendo de que en 3 ataques, gente, en 3 ataques, la cristal ha pegado acá 17, acá pegó 15 y acá pegó 16, ¿vale? Está bien, ¿no? Ahí como que estamos viendo que la probabilidad de activación, si es que en la siguiente, gente, o en otros 2 ataques no baja de 15 habilidades, esto quiere decir que con el despertar la cristal dorado se estaría como que manteniendo en una media de activación. Y eso es muy bueno también, porque con esa hormiga te estarías asegurando un buen golpe. O sea, más o menos tú ya te estarías asegurando un cierto daño fijo, más o menos. Tony, ¿qué te salió en la ruleta? A mí no me salió las 2000 monedas, gente. Así ya les voy avisando. Tal vez sea de comprar para que te salga, porque hay gente que sí les ha salido, ¿vale? Buenas, la devoradora de orejas es muy fuerte su despertar. Lo vamos a ver, gente, también. No les diría que está tan fuerte, ¿vale? Ya vamos a analizarlo también, porque tengo una cuenta guardiana. Por acá, miren, 15 habilidades, ¿ok? Si en estas 2 agrupaciones que voy a hacer a continuación, la cristal no baja de 15, gente, estamos hablando de que con el despertar cristal dorado se modera muchísimo, ¿vale? Se modera muchísimo y estaremos viendo una activación buena. Hola, Tony, ¿qué hay, Tony? ¿Lo de la ruleta se reinicia las recompensas por días o no? No se reinicia por días. Creo que es un evento limitado y el stock creo que es por todo el evento de los 7 días que dura la ruleta. No sé si lo vayan a resetear, pero no se reinicia cada día. C137 lastimosamente suele tocar agrupaciones así, crack. Es que todo depende del emparejamiento. Por eso les digo, si ustedes quieren ganar ya un evento, tengan suerte en el emparejamiento nada más. Porque hay veces que les puede tocar alianzas que van a granjear nada más. Es lo normal. Así que esfuércense y si ven que es algo perdido, más bien tratar de completar el evento sin tener la opción de ganarlo y prepararse para el siguiente, no hay más. Para los que están preguntando qué ruleta, traten de reiniciar toda la transmisión, vuelvan al inicio de la transmisión. Lo bueno que YouTube que te permite reiniciar desde que empezamos la transmisión. Y vean de qué se trata la ruleta, ¿vale? Vean a qué me refiero con la ruleta. A ver, déjenme ver acá. 15 habilidades. Oh, Dios, gente. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Estamos hablando de que con el despertar cristal dorado en PvE, gente, se mejora mucho, ¿vale? En PvP ya no tanto porque les digo que el meta ya es esquivar y evasión. Pero en PvE, gente, se está notando mucho. Más o menos el tema de la activación es más constante. O sea, de 15 habilidades para arriba no ha bajado. De 15 no ha bajado, gente. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso me sorprende mucho. Me imagino que subiendo el despertar a dorado ya esos 5% de probabilidad se asegura. Entonces estaríamos viendo hasta... con suerte estaría tal vez pegando las 20 habilidades. ¿Será? Tocaríamos verlo. En la isla no se sabe nada, dice. En nuestra isla hay una. Entiendo. Canet, ¿cómo estás? Bienvenidos. Dice Tony, creo que los despertares para mejorar un poco todas las nuevas hormigas de la selva o es para igualar. Mira, Gabriel, miren, esto también bien que topaste ese tema.
Tiene un buen punto el buen Gabriel, que dice que los despertares es para igualar las hormigas de la isla con las de la selva. Les diría que no, ¿vale? No son para igualar, más bien es para que ustedes se vayan preparando para las nuevas hormigas de la nueva temporada que llegan, porque van a ser rotísimas. Obviamente no van a sacar gente, obviamente, hormigas de daño. Como muchos ya saben, hay rumores de que puedan salir hormigas universales con sinergia. Eso sería muy roto, y si fuera así, pues el tema sobre por qué salen los despertares ahora es para que te prepares a ello, porque tienes más probabilidades de que puedas salir, por ejemplo, en el evento de temporada. Si es que ofrecieran 3 hormigas especiales universales o unas 6 hormigas especiales universales, 2 de cada tipo, especializada en algún tipo, no sé, melee, de rango, lo que sea, que sean con sinergia y ese tipo de cosas, pues estarían muy rotas, ¿no? No sé cuántas hormigas las añadirían o cómo se enfrentarían, pero si fuera en el caso de que fueran universales con sinergia. Si no fuera en el caso, ahí sí no añadirían hormigas de daño siendo en arqueras y transportadoras. Más bien de daño se iban a añadir en tema de guardianas, ¿vale? Entonces tocaría ver cómo son los despertares. ¿Qué digo el despertar? Las hormigas que van a ir en el evento, para que lo vayan viendo. Pero no es para igualar las hormigas que ya hay, porque no hay punto de comparación. Yo comparé en esta cuenta Cristal Dorado con Despertar versus Rimosos 4 estrellas, gente. Y eso que la Cristal está 8 estrellas rojas, está al máximo. Prácticamente Rimoso sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor. El meta del esquivar y evasión sigue siendo mucho más OP, gente. Acá 13 ya bajó, gente. Bajó a 13, acá bajó a 14, listo. Vale. Tal vez tuvimos suerte en estos golpes, gente, pero si hacemos una media, sí mejora algo, pero otras tal vez no estarías pegando. Lo que sí veo, gente, es que el daño de habilidad no aumenta. Más bien lo que ha aumentado es la probabilidad de activación, pero el ataque de habilidad o el daño que hace por habilidad a Cristal Dorado no se nota mucho, ¿vale? Para que puedan verlo. Entonces, normal, gentita. Ahora sí, verán. Ya lo vimos con Cristal Dorado. Ya hicimos una deducción. Les diría, no está tan cheto. En PvP no se nota mucho. Y les digo en PvP porque mi cuenta principal está en un servidor donde hay jugadores que llegaron a mi servidor que son fuertes, gente. Y hay una jugadora que ya le sacó el despertar a su cristal. Igual está en 8 estrellas. Y estuvimos haciendo pruebas y esa jugadora no me gana a mí. Y eso que también tiene el ambipligio y todo eso. No me gana porque no tiene la Coloratus todavía. Y su cristal debería pegar más que la mía, ¿no? Las dos estamos 8 estrellas y todo eso. Debería pegar más que la mía por el efecto de envenenamiento y todo eso. Pero parece ser que la Coloratus trata de silenciar mucho las hormigas de primera línea. Y no le da chance a que la Cristal Dorado logre activar mucho. Entonces, ese bufo que le dan por envenenamiento, pues no se nota mucho si la Cristal no activa demasiado. Entonces, es algo, como les decía, que es arma de doble filo. Bien te puede favorecer la activación, pero si tienes hormigas que te silencian, pues, y que tus 2 líneas antes de que lleguen a la Cristal no aguanten mucho el daño y no le den la chance de que la Cristal golpee mucho, pues lastimosamente no va a tener el impacto que debería tener, gente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es lo que hay, para que lo pillen. Entonces, son armas de doble filo. No me imagino, gente, obviamente para los próximos eventos de temporada que van a salir, van a añadir una melee de transportadoras. Puede que sea un apoyo de transportadoras, y esas van a ser mucho más rotas que las que ya hay actualmente, gente. Entonces es irse más o menos por el tema, para que lo vayan viendo, ¿vale? Esta cuenta, gente, tiene devoradora. Esta sí la subí, creo que la subí a nivel 20, déjame verla. Está en nivel 28 prácticamente. Esta sí la alcancé a subir a nivel 28. Vamos a analizar qué es lo que tiene la devoradora. Te dice que daño infligido por la devoradora de hojas más 10%, ¿ok? Y el objetivo del daño de la octava habilidad se convierte a todos los escuadrones, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? La octava habilidad de la hormiga te dice que es para 2 equipos enemigos aleatorios. Esto hace que ya no sea 2 equipos, sino que sea todos los equipos. Entonces, con la octava habilidad vas a asegurar que todo el daño se inflige a todas las 3 líneas del enemigo, ¿vale? Y es lo que te da el bufo. Te dice probabilidad de la habilidad 2 más 5%.
¿ok? Y el efecto de la quinta habilidad se duplicará durante las 3 primeras rondas. El efecto de la quinta habilidad. Te dice que el daño infligido más 10%, por ejemplo, si lo tuvieras en nivel 10, daño de habilidad infligido más 10% y este efecto se acumulará una vez cada ronda. Solo se puede acumular como máximo 80%, ¿vale? Esto dice que durante las 3 primeras rondas ese efecto se va a duplicar, o sea, ya no va a ser 80 sino 160, entonces va a estar bien ahí. Y la probabilidad de la segunda habilidad va a subir a 5%. ¿Qué tal si lo promovemos a dorado? Déjame ver al nivel máximo. Solo va a aumentar 15%. El daño infligido de devorador aumenta nada más, de 10 a 15. Vale, no le añaden tanto. Vale. No es tanto el buff si lo llevaras a despertar dorado. Desde que sacas el despertar ya aprovechas mucho, gente. Sí, 160, perdón. No 130, 160. Estaría bien. En esa parte está bien. La segunda habilidad aumenta 5% la probabilidad. Te dice que hay... Miren, esto es parecido a lo que les decía con Cristal, ¿vale? La devoradora, su segunda habilidad, 80%. La quinta, solo se puede acumular máximo, no tiene probabilidad de activación. Y la última, te dice inflige, tampoco tiene probabilidad de activación. Prácticamente la única habilidad que estaría activándose varias veces con un daño que va aumentándose dependiendo del daño individual es este de aquí, aumenta 85%. Les diría, yo estuve probándolo, más o menos aquí unos ataques, pero estos fueron breves nomás al pangolín. Esta cuenta tampoco es muy fuerte. Aquí donde pegué fuerte fue aquí. Más o menos comparando entre armadura, gente, y devoradora de hojas, lo que hicieron, gente, es que la devoradora igualara a la armadura brillante, ¿vale? En este caso, como la armadura brillante es el evento del Barren Land, estamos hablando que primero es la isla perdida y el Barren Land, la devoradora ya está al nivel de la armadura brillante, solo que armadura brillante sigue siendo mejor en PvP porque tiene efecto de silencio, ¿vale? Que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. No creo que sea efecto de silencio, déjenme ver, puede que me esté equivocando, creo que es de supresión. La última habilidad es la segunda, es supresión, ¿vale? Prácticamente lo que no puede hacer ataques prácticamente. Entonces, como tiene esta hormiguita supresión y tiene mucho daño, pues sigue siendo mejor que devoradora. La devoradora solo es golpear nada más, gente, ¿vale? Entonces, viendo este punto, lo que hicieron es que ahorita la devoradora ya pega igual que la armadura brillante, más o menos ahí de los ataques que hice yo. Por ejemplo, aquí un 158 fue, ya que un 156. Por ejemplo, si comparamos 20 habilidades, 14, 64, 48. Les diría, mejoren la activación más o menos. No se nota mucho, así como les digo, entre cristal y devoradora. Si tú ves hormigas que tienen más del 80% o 80% de probabilidad de activación y les añades un 2%, 3 o 5, no se nota mucho. No, realmente la mejoría no es tanta. Si fuera el 10%, o sea, si le aseguras un 90%, ahí sí prácticamente sus hormigas, esa habilidad se estaría activando demasiadas veces. Entonces, ahí lo pueden ver. Pues prácticamente devoradora de hojas, muchos han visto que sí suele activar 20 habilidades, 22, así, es lo normal de ella. Lo que sí es que el ataque, daño, no igualaba a armadura brillante. Armadura brillante hacía más daño que la devoradora. Estamos hablando de daño de tropa. Entonces, ahora estamos viendo que si lo comparan entre los dos, ya están por ahí, ¿vale? Ya están por ahí. Esto quiere decir que tanto por la activación, kills y este tipo de cosas, ya están al nivel. Solo que armadura brillante sigue siendo mejor por la supresión nada más. Pero por lo demás, gente, no está tan roto. Ahora, analizando todo esto, me imagino, obviamente, que la devoradora y cristal dorado, antes de que hicieran el según que devolvieron porque los despertares estaban caros, antes de que hubiera esa actualización, que entre comillas solo fue para devolver por el error y ese tipo de cosas, pero al final no solo fue eso, sino que los despertares también los acomodaron porque se dieron cuenta que se desbordaron algunos. Entonces me imagino que ahí también nerfearon un poco a la devorada de la cristal, ¿vale? Para que no se desborden. Al final el juego es así, gente, no hay de otra, pues tocará seguir, gente.
Dice, Berserker sí o sí debe ir con Acacia Longinoda. Sí, gente. En PvP si lo quieren acompañar, sí. En PvE también necesita de Acacia, gente. No suele activar mucho la Berserker así por sí sola. Mejor sigan usando la hormiga de la muerte en PvE. Tony, ¿qué dices del despertar de la Berserker? ¿Sí vale la pena mejorarlo? Para la galería sin duda tienen que hacerlo, gente. Si es que es la hormiga que estás utilizando como unidad de peso, o sea, si es tu hormiga de mejor daño y es la única que has tenido suerte que te ha salido y tienes más estrellas que la hormiga de la muerte, pues obviamente tienes que subirlo, crack. No hay de otra. Dice, voy llegando, entonces, ¿cuál sería el combo free to play con la Berserker para PvE y PvP? Para PvP, gente, tienen que llevarla con Acacia y Longinoda. Sí o sí, porque si no lo van a activar mucho. Para PvP, gente, la Berserker no es la mejor opción. Así que traten de olvidarse. Tal vez subiendo el despertar de la Berserker a dorado, que sube del 30 de daño a la marmota pangolín a 60, tal vez sea más viable. Pero por ahora la Berserker no sigue siendo buena si es que está en despertar verde. Tony, ¿los despertares son pay to win o free to play? Son free to play. Prácticamente cuantas caracolas de torre a la semana puedas sacar, muchas más. Mejor hasta menos tiempo te tardas en sacarlas. Así como los despertares normales. Enderson, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó, Slayer? Si es que puedo ayudarte, te puedo ayudar, crack. Si no, no hay de otra. A ver, ahora sí. Ya topamos los temas más importantes, podríamos decirlo. Dice, te había comentado de que me quedé con solo una granja nada más, pero no sé si la verdad en qué me estoy equivocando. No logro las metas que tengo y estoy fallando mucho. Revisa por favor mi cuenta. Slayer, tendría que revisarla, pero tal vez un sábado o domingo, que ahí hago revisión de cuentas, crack. Tony, dos cosas. Tetra sigue siendo mejor que Berserker con despertar, sin duda que sí. Y en inglés, dice, y en inglés la segunda habilidad del Berserker solo le pega a la línea delantera. ¿En serio? ¿Qué será? Errores de traducción. Vale, pero sin duda, la Tetra sigue siendo mejor que Berserker. Miren, gente, tengan en cuenta que los despertares solo están disponibles hasta el 850, ¿vale? Ok, para aquellos que digan, en mi grupo de servidores no están. Solo está hasta el 850. Hay que esperar un poco de tiempo hasta que suelan aparecer en los demás servidores. ¿Cuánto tiempo va a demorar? No tengo ese dato, así que tienen que ser pacientes nada más. Dice, o sea que para arqueras PvP vale la pena Dolly, Inflate y muerte, o la muerte cambiando por la Berserker. No, ahorita, gente, ya cambien la muerte por la Berserker. La Berserker ya con el despertar ya se mejoró más que la muerte, obviamente. Para el PvP. Para el PvP la muerte sigue siendo mejor. Pero para el PvP ahorita la Berserker es la mejor opción. Lo ideal, crack, sería que no usaras la Inflata con Berserker. Mejor una Dolly o Longinoda. Dice, pero ¿cómo con Acacia y Longinoda y Dolly? No. Hablo de bien puedes combinar y escoger. Si es que tuvieras más copias de la Acacia, pues lleva Acacia. O si tuvieras más copias de Longinoda, pues usa Longinoda. Pero ahí tienes que usar bien Dolly, Longinoda Berserker o Dolly, Acacia Berserker. Una de esas dos opciones. Dale, Slayer, no hay problema, ahí lo revisamos. Solo me envías mensaje por Discord para tenerte ahí y el día que sea lo analizamos. Tony, tengo coraza de... Ok, coraza despertar nivel 21, 100 estrellas. Y la muerte despertar 26 para 27, con 5 estrellas. ¿De cuál debería pasar sus niveles a Berserker? Bueno, si es que tú estarías enfocado en PvP, dale los niveles de la coraza, te diría más bien, para que te dejes la muerte para PvE. Sería la mejor opción. ¿Cuál es mejor? ¿Longinoda, Acacia? Si quieres máxima activación, la Acacia. Longinoda es buena, pero la cambiarías. O sea, puedes jugar con las dos. Eso es lo bueno. Puedes jugar con Acacia si es que te enfrentaras tal vez a guardianas, para que lo puedas ver. Ah, no, con guardianas tampoco. Es que el meta actual, gente, las guardianas tienen mucho control. Te pueden silenciar, te pueden aplicar muchos efectos negativos. Entonces, al día de hoy te diría que Longinoda es mucho mejor.
Lo que pasa es que Longinoda, su segunda habilidad, te libra casi de la mayoría de efectos que hay actualmente. Y por eso está un poquito también fuerte con el meta de arqueras. Es porque la segunda habilidad, gente, de la... acá está la Longinoda. Te dice que tienes esta probabilidad. Si lo tuvieras en nivel 10, 70. Pero si lo subes a nivel 20, es 85% de probabilidad de que te elimine el estado negativo. Prácticamente estados negativos hay muchos, pero los que más hace énfasis es el veneno. Entonces, si te enfrentas a transportadores, pues el veneno te lo quitas a ti. Entonces, te puedes quitar el efecto que te causa en debilitamiento o supresión. No, supresión es efecto de control, gente. Efectos negativos es cuando te pueden controlar, no sé, para que puedas hacer menos daño y etc, etc. Entonces, para que lo puedan ver, ¿vale? Prácticamente por esto es mucho más roto. En cambio, la Acacia no tiene algo para limpiarse. Más bien es para potenciar a Berserker a full nada más. ¿Cuál es la Dolly? Es una hormiga que aparece en el evento del Barren Lands. Se llama Dolichiderus, creo que era. ¿Qué es esta aquí? Sí, es Dolichoderus. Sí, sí, bien lo dije. Es esta aquí. Solo que le hicimos Dolly para no decir todo esto. Me despido, Tony, ya me voy a dormir. Igualmente para ti, Mari, muchas gracias por haberte pasado por acá y que descanses bonito. Juan de Dios, ¿cómo estás? Tony, la hormiga de la muerte ya la tengo a 3 estrellas, ok. Es verdad que es muy buena en 5 estrellas. ¿Y por qué? Claro que sí, es muy buena en 5 estrellas, ok. En 2 estrellas buena porque la hormiga de la muerte tiene una curiosidad, ya que mientras más estrellas tenga, mejoras la probabilidad de activación de sus habilidades. La segunda, si tú ves, en nivel 10... tiene solo 40%, pero si subes a nivel 20 tiene 50%. Aumentas 10% más de probabilidad de activación por tenerla solo en 2 estrellas. Ahora, si la subes a 5, la probabilidad de activación, que es de 30, aumenta a 40, es 10% más. Entonces, esa mejoría de probabilidad de activación es lo que le bufea a la Berserker, a la hormiga de la muerte. Por eso es bueno. Tony, una formación con muerte puede ser diente a casi muerte. Podría ser, solo que pondría tal vez la acacia de primera y diente de segunda, para que la diente te active y pueda silenciar más. ¿Cómo puede ir a la isla frondosa? No puedes saltarte de eventos. Primero tienes que ir a la isla perdida, luego vas al Barren Land y luego vas a la isla frondosa o a la selva frondosa. No puedes saltarte de eventos. Tiene que prepararse el servidor para que esté listo esos eventos. Entonces, primero tiene que aparecer la isla perdida, luego el Barren Land, luego de un tiempo la selva frondosa. Y ahora que va a aparecer un nuevo evento que estamos preparando los que llevamos bastante tiempo ya en el juego, pues sería para nuevos seguidores esperar mucho más tiempo más. Pero aquí ya lo verían qué es lo que viene en esos eventos, o para que se vayan preparando ustedes. ¿Cómo estás, Wall? Bienvenido, dice. Estoy empezando, recomienda la arqueada, la Mirme con morfismo, la diente. Wolf, no sé qué tipo de unidad quieras especializarte. Mira, te doy un consejo. Ve viendo qué unidad te gusta más. Si quieres ir guardián, si quieres ir transportadoras o quieres ir arqueras. Más o menos toma una decisión. Yo te doy una recomendación. Ve más por arqueras y transportadoras. Y un consejo, mejor las arqueras. Toma mejor las arqueras. Por acá dice, Tony, a mí la Berserker a 5 estrellas y tengo 3 copias, pero las 8 estrellas de más tengo inflata 4 estrellas. Tengo su copia para pasar a 5 estrellas. ¿Cuál debería priorizar? A ver, 5 Berserker 5 estrellas y tengo 3 copias para 8. O sea, la podría subir a 8 estrellas. Además tengo la inflata 4 estrellas, ok. Tengo la copia para pasar 5 estrellas. Podría subir la Berserker, te diría. Ahorita con el despertar la podrías usar más a PvP. No sé si es que tú estarías enfocado, Anderson, más en PvP. Sería el hacho. Ah, miren. La Berserker en 8 estrellas se nota mucho. ¿Por qué razón? En 8 estrellas tienes ataque normal de tu tropa y daño de habilidad en la tropa es 50%. Pero si le subes a 8 estrellas, gente, ese 50 se potencia hasta 75. Es un 25% más de daño de habilidad. Ahí tal vez, teniendo en 8 estrellas y el despertar dorado, tal vez en Marmota y Pangolín se note. Tal vez diría yo. Tal vez diría. Dice, hola, dice, esta vez si harás sorteo el día 15 de este mes. Sí. No, a ver, de este mes no sería. De este mes no sería.
ver. A ver, ¿cuándo hicimos el sorteo del anterior mes? Fue el 15, ¿verdad? No, sí, sería el 15 de este mes. Sí, 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 sí. Bien, sería el 15 o 16. Sí, sí, Scott. Tony, yo nunca uso la Acacia y tengo Berserker con Dolly Longinada para PvP. Uso Coraza Dorada, Bombi Berserker y hago buen daño en Pangolin. Mejor que la muerte en PvP, yo la compro, dice. Tony, yo nunca uso la Acacia y tengo Berserker con Dolly. Ok, y Longi para PvP. Para PvP uso Coraza Dorada, Bombi Berserker y hago buen daño en Pangolin. Mejor que la muerte en PvP, ya lo comprobé. No sé, yo discrepo un poco, te diría, Carlos. Te diría que hagas más pruebas. Tony, yo tengo la formación con la Coraza Dorada. También es ver las estrellas, Carlos. Quién sabe, tu Berserker tiene más estrellas que la muerte, entonces ahí difiere también. Tony, tengo la formación con la Coraza Dorada, 2 estrellas, pero la verdad me fastidia porque dicen que no es muy buena. Está la Diente Gigante que la tengo 2 estrellas y la muerte. Obviamente, Coraza Dorada para PvP no es muy buena, Steven. Más bien sería que busques otra armilla. No sé si tienes la bala está muy fuerte. Tal vez si la tienes. ¿Cómo es la formación de Acacia, Muerte y Berserker? No es muy buena. Lo que pasa, gente, es que Muerte y Berserker no tienen buenas probabilidades de activación. Y no es recomendable llevar 2 hormigas de daño así, tan inestables. Más bien perderías en batallas, crack. O en reportes verías ahí el resultado de llevar 2 hormigas así. Dice, es que no sé cuál quemar. No, gente, yo les digo, no maten ni quemen hormigas. Lastimosamente, cuando maten una hormiga, pues pierden la experiencia y así. Entonces, cuidado con esa parte. La muerte no sería una opción quemarla. Ya saben que en el meteorito les pide como requisito. Y si matan una hormiga, se les pierde el efecto de la evolución del meteorito. Así que, cuidado. Y Berserker no será opción tampoco. Entonces, ahí para que lo veas ahí. Tony, ¿qué ha hecho Soul? Ya no le he escuchado en tu canal. De vez en cuando se pasa, pero cuando tiene tiempo. Es que miren, es como todo jugador al inicio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes empezar en este tipo de juegos, no sé, pasas el año, sigues entusiasmado, pero conforme pasa el tiempo, gente, te das cuenta de que el juego demanda mucho tiempo. Participas en eventos, a veces tienes que malanocharte tal vez por los grupos de emparejamientos, no sé, para poder ganar los eventos. Entonces, a la larga, gente, esto te agota mentalmente. Pareciera que no, pero a la larga agota mentalmente. Entonces, y yo les diría, para que no te afecte tanto y tal vez en un futuro que no te aburra o dejar de jugar, es ir bajándole el ritmo, ya no jugar tanto como antes, pero jugar ahí a lo normal, a lo que tú puedas, para que no sea tedioso y no te sobrecargues a ti mismo, porque hay gente que después por sobrecargarse y ver que todo es monótono, pues deja el juego. Entonces es eso. Obviamente ya la motivación ya no es la misma como empezabas en el juego. Entonces es así, es lo normal. A todos les va a pasar tarde o temprano. Y es lo normal, gente. Dice, es una comparación de muerte y berserker. Lastimosamente, gente, no tengo una... Verán, tengo una cuenta que está en el 800, como les contaba, en el 854. Pero como no ha llegado la actualización hasta los servidores más del 850, hubiera sacado el despertar ahí y les comparaba hasta con la hormiga de la muerte, porque ahí sí le tengo subido la hormiga de la muerte y todo. Pero como no llegó ahí, pues no les puedo traer la comparativa, porque no tengo el despertar ahí, lastimosamente. Ahí sí no les puedo comparar, lastimosamente. Ahí sí les quedo debiendo, pero sí. Ya me compartieron capturas y la Berserker no es muy buena opción en PvP, gente. Pero en PvP sí. Obviamente, la bala en ese tiempo no tenía despertar. Y yo antes la tenía, pero la maté. Pero ahora lo que dices, creo que voy a llorar. No, ahorita está muy fuerte porque le bufearon mucho la supresión que tiene. Es por eso que está fuerte. Si no, pues si no hubiera tenido, está mal ahí. Dice, mi pro es Dolly 5 estrellas, Longinoda 5 estrellas, Berserker 5 estrellas y mi unidad 1 es Ninflata 4 estrellas, Bombi 5 estrellas, Muerte 5 estrellas. ¿Está bien o cambió algo? No, está bien, crack. Está bien, por ahora mantente así. Veamos las hormigas que añaden en el próximo evento. ¿Cómo estás, Freire? Tony, saludos. ¿Crees que funciona una formación para PvP tipo Adelersi, Bicolor, Bombicina? Sí podría funcionar. Sí podría funcionar, crack. Si hay formaciones de 2 guardianas, una arquera.
Solo que tampoco son tan recomendables porque dependes mucho de la bombi. Y a veces si hay una hormiga, no sé, que te toque con transportadoras, pues te tumba las dos guardianas y solo queda tu arquera de hacer daño contra las transportadoras, ¿no? Entonces, si es que esas transportadoras tienen más vida que ti, te tumban a la arquera. Entonces, es cuidadosa también a eso. Pero si te enfrentas a arqueras, vences eso. Pero contra transportadoras, es rarito que le logres vencer. Dice, ¿cuál formación me recomiendas para servidor 1200? Fui arqueras. 1200, creo que ellos ya están, no sé, todavía creo que ya han pasado tal vez 3 eventos de la isla perdida. Eso quiere decir que para el meta actual, crack, sería que en arqueras juegues la Acacia y la Berserker sí o sí. De primera línea puedes jugar una diente gigante, crack. Puede ser una diente gigante, podrías jugar la arqueada delgada o la bala también. Dice, excelente, sorteo el día 15, estará muy bien. Entonces ya quedamos. Pondré una alarma para ese día, ya que me había enojado que el mes pasado fue días después. Pero si ahora sí hace el 15, perfecto. Verás, no aseguro que sea el 15, puede que sea el 16, ¿vale? Lo que pasa, crack, es que el sorteo del anterior fue el 15. Puede que lo haga el 16 para que aquellos que les tocó las membresías gratis las renueven, ¿vale? Entonces sería para el 16 más seguro, más bien. Más bien, crack. Puede que hasta a ti, Scott, te haya tocado la membresía gratis. No estoy muy seguro. ¿Cuál es la bombi? Es esta hormiguita, gente. ¿Y dónde está? Bueno, aquí parece que no me ha salido. Y aquí no me ha salido, gente. Pero es esta. Es la mejor hormiga de arqueras que hay actualmente. Dice, ¿los atributos del meteorito son para todas las hormigas o para las que están ahí? Es para todas las hormigas. Hormigas soldado prácticamente, no hormigas especiales. Tony, saludos. ¿Crees que funciona una formación para PvP tipo Adele? Ah, bueno, ya lo leí. Ahí estamos bien. Dice, gracias, Tony, por las sugerencias. Más bien, gracias por estar por acá, crack. Tony, se me olvidaba decirte que soy el viejo Equus. Ah, tú eres el buen Equus. Ah, ok. Ah, listo, crack. Vale. Dice, Tony, no puedo ver tu directo, tranquilo. Se va... Ah, ok. Entiendo, Nani, no te preocupes, por acá estamos casi igual, te diría. 85%, 637, 2 meses, no, menos de 2 meses podría decir, menos de 2 meses. Lo que pasa es que la última rama de T10 cuesta mucho y esa suele tardar hasta una semana más, te suele alargar. Dice, ya tengo el nuevo meteorito en verde, Tony. En serio, muy buena, crack. Dice, me tocó el resto de criaturas, qué mala suerte, dice. Tengo una pregunta. Juan, es lo que hay, pero ni modo. Si te logro sacar, pues estamos bien ahí. ¿Sabes cuál es el código de hoy? Gracias. ¿Cuál código? Ah, hablan de las publicaciones que suele hacer el juego. Realmente hoy no creo que hicieron alguna publicación. Eso tendría que estar atentos ustedes a la página del juego. Antes del fin de año, entonces. Sí, puede ser que antes del fin de año lo consigas. O puede que para año nuevo más bien sería. Para el siguiente año, yo te aseguro tal vez para el siguiente año. Es que sí suele tardar. A menos de que compres restos de criatura para que acortes un poco. A ver que lo vean. Tony, ¿cuánto dura el evento de la ruleta? 6 días. 7 días aproximadamente es. Lo que pasa, gente, es que los artículos que están en stock se agotan. No sé si lo vayan a refrescar otra vez. Para 71%, ahí sí está larguito. Unos 3 meses y medio sería Astronix. Bueno, también digo 3 meses y medio porque si es que ya eres todo reina 25, te sueles tardar un medio, no sé, unos 15 días más o te alargas un poquito más. Pero si todavía no tuvieras todas las estructuras a nivel 25 y tienes chance de en el día de construcción sacar 9 recompensas, eso se acorta hasta un poquito menos también. Hay 3 meses segurísimos, es así. Usualmente si no completas los días de construcción es lo que te atrasa un poco más. Es lo malo. Si no, ya sabes, la primera T10 son 10 meses hasta un poquito de días más asegurados. Sacas una T10 completita desde 0 hasta llegar al 100%. Ya cuando tienes completado todas las construcciones, ya el día de construcción completas las 9 recompensas, sino ya aprovechando los eventos de temporada y todo eso te quedas solo en 8.
pues ahí si te acortas y ya no es 10 sino 11 o hasta casi 12 meses aprox. Entonces ya de ahí, gente, es muy largo seguir mejorando las cosas. Entonces, para que lo vayan pillando. ¿Ok? Bueno, gente, creo que hemos hablado de lo más importante, los nuevos despertares. Me falta del evento de lo que se viene, gente. Cuando salgan los nuevos insectos, yo estimo, pero para diciembre, gente, ya. Finales de diciembre o para inicios del siguiente año ya estarían saliendo los nuevos insectos. Tony, desde el lunes de esta semana ya tengo Reina 25. En sí, ¿qué debería de evolucionar o mejorar? Veo nuevas funciones de insectos. Bueno, no hay estructuras que mejoren ciertas cosas. Más bien esas funciones de insectos es conforme vayas ahí eclosionando esto de aquí. Porque aquí ya sabes que sacas los compañeros. Yo te diría Equus. Más bien, una vez ya tienes Reina 25 y todo eso, enfócate ya en de una ir por las T10, crack. O sea, ir a la barraca, no sé si eres arquero, mejor a la barraca de arqueras a nivel 25 para que te vayas preparando y subir las T10 a top. No hay más ahí. Entonces hasta febrero atender las T10, exacto. Por ejemplo, esta, mira, está en el servidor 800 y algo. Esta está en 55 de las guardianas por ciento. Lo que pasa es que esta cuenta, gente, y es lo que muchos, pues, a mí me regalaron esta cuenta y hay muchos que cometieron estos errores al inicio. Por ejemplo, si este jugador no hubiera mejorado las arqueras y las transportadoras, no los hubiera sacado T9 y solo hubiera ido guardianas, esta prácticamente ya estaría por desbloquear. Ya estaríamos tal vez un 80 o 90 por ahí por ciento de las guardianas. Estaríamos por ese porcentaje. O quién sabe, ya estaría ya tendría guardianas 10, pero por desperdiciar un tiempo aquí, gente se come en ese tiempo. Porque viste la pista 2, mencionan zombies, no creo. Pero es lo que vamos a hablar sobre la pista 2 prácticamente. Déjenme solo saco el anuncio por acá. Y listo, estamos por acá. Déjenme, vamos en Instagram porque ahí se traduce rápido. Se traduce rápido los anuncios. Listo, ahí estamos, gente. Dice, mañana sale la esmeralda en mi server. ¿Cuánto me saldría si compro los paquetes baratos y el sábado los saco de golpe? Ok, y el sábado la saco de golpe para la marmota. O sea, ¿quieres sacarte 2 copias? ¿Eso te refieres, Tejex? Ya hablaste del nuevo compañero, ¿vale la pena comprarla? No he hablado del nuevo compañero, pero vamos a analizarlo. Bueno, yo ya lo analicé. Comparando, miren, el nuevo compañero versus el que tenemos. No está aquí. Gente, este compañero en PvP es mucho más fuerte que el nuevo, ¿vale? ¿Por qué razón? Este compañero, gente, te dice que en las rondas 2, 4, 6 y 8 hay 70% de probabilidad de infligir por 300% de daño exclusivo a todos los escuadrones enemigos, ¿ok? Este daño se ve afectado por los atributos del insecto, ¿ok? Ese es el daño principal. Aquí vamos a ver las pasivas que vas desbloqueando conforme le vayas subiendo estrellas. Dice que el daño exclusivo más 50% y tienes un 10% de probabilidad. Esto es la activación, o sea, de los 70 va a aumentar a 80 si la tuvieras en 4 estrellas. Y ahora si lo subes a 7, te dice que cada vez que se inflige daño, el ataque del insecto aumenta más 10% y la defensa del insecto más 20%. Esto, gente, que le hayan añadido 20% de defensa no es muy bueno, pero el ataque está bien, ¿vale? Por esta parte muy bien. Ahora si analizan el... Hay que analizarlo por insectos. Ya está. Por ejemplo, este, gente, te dice que cada ronda nuestro insecto tiene 80% de probabilidad. Prácticamente aquí ya tienes los 80, que allá en 4 estrellas sube a 80. Este ya tiene 80, sí. Te dice que el daño exclusivo, bueno, lo veamos con el efecto ya a tope. Por acá. 80%, es cierto, el daño este es menos, ¿vale? El otro te dice que causas 300% de daño.
y este es 240, ¿vale? Pero es daño exclusivo a 2 equipos enemigos aleatorios. En cambio el otro es un daño masivo, o sea, es para las 3 líneas, ¿vale? Este dice que se ve afectado por los atributos del insecto de ambos lados. De ambos lados. Y este de acá, el daño se ve afectado por atributos de los insectos. De ambos lados, sí está bien. Vale. Sí está bien, sí está bien. Ok, sí, dice de ambos lados, prácticamente. Este hace un poquito más de daño, ¿vale? Hace más daño. Lo que pasa, gente, es que este para PvP es mucho mejor porque te dice que en 4 estrellas el daño exclusivo es 30%, pero en 7 lo que hace es que la probabilidad de habilidad aumenta un 5%, o sea, ya no va a ser 80, va a ser 85. Es ligera esa modificación de probabilidad, no es mucha, pero no afecta tanto. Ya saben que si tienes algo que tiene buena probabilidad de activación, no se nota mucho. Y hay un 50% de probabilidad de infligir efecto de silencio. Esto, gente, para PvP es muy bueno. Ahora, viendo esto de acá, vemos que el daño exclusivo es 50% y la probabilidad más 10%. Esto prácticamente es como que no lo tomen en cuenta. El 10% que te dice aquí no lo tomen en cuenta porque el otro insecto tiene 80 y prácticamente este lo iguala nada más. Lo que sí es el daño exclusivo. De 30 que tiene el anterior insecto, este tiene 50. Y lo que le hacen es que pues tenga 10% más del ataque del insecto y defensa más 20%. Si haces esas comparaciones, viendo este que te aumenta 85% de probabilidad y este un efecto de silencio, yo prefiero más veces usarlo como unidad pro, más que usarlo el otro insecto como unidad pro, hasta que logre subirlo, obviamente. Más bien este sería para acompañarlo en otra unidad y que te suba las estadísticas, pero este seguiría siendo mucho mejor en PvP por esa probabilidad que te da de silencio. Sigue siendo mejor, más o menos, para que ahí lo vayan viendo. Red, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, ¿cuántas veces has ido a la Isla Perdida en un solo año? Isla Perdida, o sea, prácticamente he ido en varios eventos, no solo Isla Perdida, ¿no? Al año puedes ir, verás, toma en cuenta que hasta que llegue el evento, llegue la ronda de preparación, periodo de selección, emparejamiento y todo eso, tómalo un mes. De ahí son 38 días prácticamente de lucha. Entonces, sumado todo eso, crack, es un poquito de 2 meses y un cacho de días más. Ya, dejémoslo cerrado 2 meses por cada evento, ¿vale? Más o menos tómalo en cuenta así. De ahí, ponle, si es que no llegas en un buen momento al servidor, puede que tengas que esperar 1 o 2 semanas más hasta que vuelva a aparecer el evento para que te puedas inscribir. Entonces, tomando en cuenta eso, crack, puedes participar 2, 4, 6, 8, 10. No sé, puedes participar unos 5 eventos, puede ser, si es que vas consecutivamente sin parar. A 5 eventos podría ser, más o menos. 5 eventos podría ser, más o menos. ¿Qué opinas de los paquetes de fragmentos de hormiga? Muy buena esa información, gente. Cierto. Este paquete de aquí. Yo pensé que este lo iban a añadir aquí, gente. Lo iban a meter aquí. Yo pensé. Pero no. Miren, lo que hicieron es que estos fragmentos de aquí sean al inicio como lo que fueron estos, ¿no? Estos, gente, al inicio tenían probabilidades de que te salieran algunos 18 fragmentos, otros así. Ahora es 10 fijo de cada uno, ¿vale? Por 5. Esto quiere decir que por $5, por 10 fragmentos y necesitas 200, ya sabes cuánto ya te cuesta, ¿no? Entonces, si lo suman ahí todo, pues ya son tus $100, ¿no? Por cada $100 asegurados por cada coraza que quieras sacarte de estas hormigas de acá. Ahora esto de aquí, gente, como es probabilidad, y yo les puedo decir, normalmente te suele salir más de 10, ¿vale? Normalmente te puede salir a veces con suerte 15, 13, 12, pero más veces te va a salir 8, ¿vale? Yo sí les digo, a los jugadores que gastaban aquí en este tipo de fragmentos sabrán más o menos cuánto les salía. Con suerte, un poquito más de $100, un poquito, estaríamos hablando unos 110 más o menos. Con mala suerte, hasta te estarías gastando unos 120, 130 así. Porque puede que te salgan muchas veces 9, 8 y así. Entonces tienes que comprarte más fragmentos. Entonces, viendo esto, gente, obviamente, llegando hasta este punto, hasta que estos, creo que en un futuro,
van a añadirse en esta tienda aquí. Creo que en un futuro sí o sí. Y aquí estarías gastando menos. Solo que para ese punto ya habrían hormigas mucho mejores, ¿no? Entonces más o menos para que lo tomen en cuenta. Ahora, si vale la pena sacarse esto, gente, diría que entre todo esto valdría la pena solo la Proata y la Tetraponera. Y si tienes que escoger entre uno de estos dos, la Tetraponera es la mejor. Porque es la hormiga que hace más daño y hasta para PvP es muy buena. La Proata obviamente para PvP es muy buena. Para PvE también. Pero para PvE, gente, necesitan sacarle el despertar. La Tetra también. Entonces ya es una inversión un poquito más. Entonces para que lo vayan viendo. Dice, ese evento no vale la pena. La Tetra se saca gratis. Bueno, toma en cuenta cuánto tiempo te tardas en sacar la Tetra, ¿no? Obviamente imagínate, por cada día te compras los paquetitos. O sea, 7 por 5 ya son 35, ¿no? O sea, ya te gastarías $35 en una semana. Entonces estarías sacándote más rápido la Tetra de esta manera. Obviamente Tetra es gratis, ¿no? Puedes sacártela por fragmentos. Pero ten en cuenta cada cuánto llega el evento de la fiesta de las hormigas. Creo que es cada 3 eventos, más o menos. No estoy muy seguro, creo que es cada 3 eventos. Entonces, toma en cuenta que... No, ni es cada 3 eventos, gente. Es cada... Creo que es cada 6 o cada 5. No recuerdo bien. Ten en cuenta que los eventos de estos para hacer compras llegan 2 por mes. Entonces ya sabrás que cada evento de la fiesta de las hormigas llegaría cada 3 meses o 2,5 aproximadamente. Entonces es muy largo sacarse. Obviamente te la puedes sacar free to play, obviamente. La Proata sin despertar jala. No tanto. Pero podrías usarlo, obviamente. Es usable, pero sigue siendo mejor otras hormigas. Dice, pues para mi nuevo servidor está perfecto. Para romper un nuevo récord y no gastar tanto con los servidores. Nared confirma, en esa parte sí. Cada 3 meses a 10 semanas. Mira, es cada 3 meses, mira eso. Entonces ya te das cuenta, pues, el tiempo que te tardas. En cambio, si compraras 5 fragmentos durante una semana, estamos hablando de que ya, no sé, en menos de un mes ya tienes una copia de la Tetra, ¿no? Dice, por desgracia, yo compré los despertares en 32K. Pero sí te los devuelven, Jack. Los devolvieron por correo. Bendita, así que no se vayan a defraudar. Los despertar los compraron en 32 y la diferencia sí lo devolvieron. Tal vez no te diste cuenta. Tony, ya he ido a 2 veces a la isla y en este momento estoy en la isla. Ya está, esta es la tercera vez. Puede que la cuarta isla ya empiece a aparecer, o en menos también, porque he visto que ahorita los servidores se están preparando mucho más. Mucho más. Bueno, gente, ahora sí. Vamos a hablar antes de irnos a full. ¿Cuántas caracoles nos devolvieron? Los 8,000 restantes, crack. O sea, de los 2,500 a los 32K que nos cobraron, pues la diferencia nada más. La diferencia, crack. Obviamente en los reportes, o sea, de los comunicados no está, pero sí te lo devolvieron. Tony, ¿cuál es la pista del número? Es la pista número 2, gente. Vamos por acá. Pero antes de irnos, déjenme saco el chat para poder leer los próximos. De 20 margen. Listo. Listo, gente. Ahí sí estamos. Vamos para acá, gente. Bueno, este es el anuncio, gente, que hicieron. Vamos a ponerlo más por acá el chat. Vamos por acá. Listo. Ahí estamos, gente. Aquí te dice que este es el nuevo diseño del árbol de la temporada, gente. Obviamente tiene aquí como... Sin duda, gente, va a ser tipo jungla, ¿vale? Va a ser tipo jungla. Aquí vemos un tipo de esqueleto, parece que es de un pez. Y hay un tipo de arroyos con plantitas, etc, etc, gente. ¿Vale? Lo normal. Aquí presentan algunas maravillas. Que lo pueden ver a continuación. Verán, ya viendo el árbol que es así, viendo esto, gente, no me sorprende que este evento sea igual que los anteriores.
Ah, cierto, es el tercero este, gente. Cierto, ¿cuál es el segundo que me perdí? A ver, este, gente, fue... Ah, este fue el segundo. Ah, no me había dado cuenta. Ah, ya habían añadido dos más, gente. En un directo vimos que este fue el primero, ¿vale? Pero antes de irnos ese, vamos al segundo y analizamos el siguiente, gente. A ver, este de aquí dice que... Dice que los infectados. Ok, con esto... Ah, ok. Por esta pista 2, decía el buen C137 que tal vez iba a haber hormigas zombies. Porque aquí dice que en la pista número 2 son los infectados. Y en la pista número 1... Bueno, aquí hablaba de un descubrimiento nada más. Claro, un descubrimiento. Más bien no hablaba algo diferente. Solo que parece que va a haber dos bandos. Algo así yo le veo. Le dice que el camino al centro, Mingo y Jerry. Ah, ok, pero esto viene de la mano con Mingo. Prácticamente con la colaboración que vimos con Lucas. Dice que encontraron un gran número de hongos venenosos y las hormigas que se convirtieron en zombies debido a la infección de hongos. Estas hormigas se han convertido en esclavas de hongos. ¿Qué clase de poder crees que se necesita para lidiar con este terrible ejército NPC? El poder de la alianza, el poder del campamento. Miren, ya aquí mandaron una pequeña pista. Van a seguir con los campamentos. Okay. Va a ser tipo jungla y van a seguir con los campamentos. Ok. Ok. Eso es que te peguen una pedrada, gente. Una pedrada muy baja porque el evento pinta que va a ser igual. Igual que todos. Por eso dijiste que era zombies. Listo. Bueno, puede que sea parte del lore y no tenga nada que ver con el juego, pero algo hay de eso, ¿no? Vale. Si fuera algo que el evento, no sé, en cierto punto, pues las hormigas cambien o muten algo, estaría bien. En la pista 3 habla solo más detalles del evento. Y por esto decíamos que tal vez el evento siga siendo igual que los anteriores, ¿no? Estamos hablando del evento de temporada número 4. Dice, debido al clima único del nuevo mundo, las maravillas en esta área también son muy especiales. De izquierda a derecha, ¿qué edificio te gusta más? Ok. De primero a segundo, ok. Vale, aquí más o menos dan detalles de qué estructuras posiblemente es lo que hay. Así como dice el buen C137, más de lo mismo. Realmente no hay ningún cambio favorable. Tal vez hubieran cambiado algo, pero esto quiere decir que el árbol también tiene que ver con algo, un mecanismo de victoria. Lo que sí, gente, si es que el mapa siguen usándolo tal cual, ahí sí la gente se va a quejar un poco. Y no sé si el juego lo vaya a tomar en cuenta como recomendaciones. Esperemos que sí. Si no es el caso, gente, lo veo un poco negro. Verán, viendo esto y viendo este otro punto, yo digo que va a ser campamentos, igual rojo y azul, así como lo que hemos visto hasta ahora. Va a ser campamento rojo-azul, lo mismo. Solo que tal vez el mecanismo de victoria lo van a cambiar, así como fue del Barren Land a la selva frondosa. El Barren Land, pues prácticamente los dos campamentos tienen que pelear entre sí y aquel campamento que tenga más puntos de maravillas o de puntos de competencia es el que gana, ¿vale? Y aquí en la selva, pues prácticamente un campamento defiende su zona y el otro tiene que invadirlo. Entonces tomas diferentes mecanismos, es una dinámica diferente y en esta no sé qué es lo que vayan a hacer, ¿vale? No sé qué es lo que vaya a hacer, pero me pinta que va a ser el mismo evento, solo con diferente mecanismo de victoria, con diferente temática. Lo único bueno de los eventos, gente, es que traen hormigas nuevas, ¿vale? Eso por lo menos a los free to play con suerte te puede salir y las puedes probar. Es lo único bueno de los eventos, gente. Dice, tanto que ganan y no cambian el mapa. No sé cuánto ganarán realmente. Es que a la final hacer este tipo de cambios es difícil también. ¿Cómo estás, Kabir? Bienvenido. Ojalá hormigas zombie versus no zombies, es decir, infectados versus sanas. Eso estaría bien. Puede ser que sí, crack. Puede ser que los que estén en este campamento, los que no tengan infección, pues
tengan ciertos atributos esenciales en diferentes zonas. Y estos que están infectados pues les favorezca otro tipo de zonas. No sé, puede ser algo curioso. Bueno. Que hayan intentado meter alguna dinámica de zombies, creo que está bien. Creo que está bien. Bueno, miren, el buen C137 se mandó una predicción legendaria. Porque él, desde hace mucho, antes de que salieran los eventos, desde que yo decía que ya iban a añadir un evento de temporada, pero lo sacaron mucho más antes. Porque lo que nosotros deducíamos, gente, es que estos eventos de temporada, yo pensaba que iba a salir tal vez para marzo o abril del siguiente año, pero lo hicieron mucho más antes. Verán, esta salida de eventos tiene pros y contras. Es bueno porque no sé, para algunos jugadores que tal vez no tienen la oportunidad de conseguir hormigas buenas, tienen más probabilidad de conseguirlas en ese momento y adaptarse a los metas más rápido, ¿vale? Pero si no tuvieras esa suerte, pues te retrasas, no hay de otra. Es confiar a tu suerte. Entonces, viendo que salen mucho más antes estos eventos, hace que el juego saque eventos de compras con hormigas mucho más fuertes, obviamente. Entonces esto quiere decir que las hormigas pay to win que fueron anteriores, no sé, puede ser la hormiga, no sé, la fluorescente, la esmeralda, pues ya se vayan opacando un poco con las hormigas que siguen saliendo. Entonces es lo malo cuando siguen saliendo eventos mucho más antes de lo previsto. No te deja disfrutar el juego de lo que tú compras un buen tiempo. Entonces tal vez lo hacen porque como han modificado el juego para nuevos seguidores, de que sea la subida mucho más rápido. Y esto no sé si el buen Nared esté por acá. No sé si, Nared, me confirmes. Para ti llegar a 25 fue mucho más fácil que antes. Puede ser que la respuesta más clara sea que sí. Hasta haya tenido que gastar mucho menos que antes. Puede que el dato sea curioso. Porque hasta donde yo sé, en nuevos seguidores llegar a 25 ya no es tan difícil como antes y se te hace mucho más fácil. Entonces, viendo esta progresión, los nuevos servidores están creciendo a una velocidad mucho más acelerada por el hecho de que en un futuro no muy lejano, pues estos van a igualar a los servidores antiguos. Entonces, lo que hacen es que sacan eventos mucho más rápido para que se vayan igualando, etc. Es lo normal, gente. Dice, ya no es beta, dice, porque tuvimos un mes de descanso. Este evento obviamente al inicio va a ser beta, obviamente, gente. Dice, con lo del 8 vs 3 que nos hicieron. Puede ser. ¿Cómo estás, Paul? 5M en España, vaya. Y despertando recién. Y andamos bien, crack. Dice, se gasta mucho menos para subir poder y para ok. Pero sigue siendo un poco complicado llegar a 25 por el tema de recursos. Ok, por los recursos se dificulta. Vale. Por los recursos sigue siendo complicado. Obviamente los recursos siguen siendo el meta ahí. Ok. Vale. Pero ya por lo demás, como que ya es un poquito más fácil, obviamente. Dice, es igual que los insectos. Están llegando muy rápido y los vuelven más económicos lo anterior. Exacto, también. Exacto, gente. Es lo normal, gentita. Por acá dice, si es beta. Heinz, si hablas del evento de la selva, ya no es beta ya. El evento de la selva frondosa dejó hace ya algún tiempo de ser beta ya. No, ya la selva ya no es beta, gentita. Ya es oficial ya. Dice por acá Tony, vi una ballena del 1000 y algo más que tiene más de 3k de ataque. ¿A cuál ballena te refieres? Yo conozco uno del 850. Le dicen panda. No sé si te refieras a él. Yo lo ando estudiando con la cuenta que tengo en el 854. Ahí lo veo. Si quieren les puedo mostrar esa ballena, verán. Vamos a sacar la batalla. Vamos para acá. ¿Dónde está? Esta es la puerta. Me cambio. Aquí está. Aquí está, gente. Dice, Panda es de mi rango. Dice, no hables de él, aún tengo traumas. No, Tony es otro. Se llama Shadow. Ah, es Shadow.
Ah, él creo que es de la alianza SDG. Ok, ok. Vale, vale. Creo que él es un poquito menos, diría que es un poquito menos débil que Panda. Por el rango de servidores. Pero te diría este jugador, verás, aquí te lo voy a poner. Aquí estaba el de duelos. Creo que estaba por acá. Es este jugador. A ver. Uy, yo lo tenía aquí. 895. No me diga que cambiaron. Justo para este momento, gente, ya no me aparece. Déjame ver acá abajo. ¿Qué pasó? ¿Se actualizó el duelo de la gloria? Verán, puede que no me aparezca en esta cuenta. Pero déjenme, me cambio a la de guardianas. Creo que esa cuenta, como está antes del 850, creo que la podría ver ahí. Déjenme ver. Porque yo me acuerdo que lo vi. Pero no sé si fue en esta cuenta. Tony, ¿cuándo transmites alguna pelea o guerra? Alguna pelea o guerra. Podríamos hacerlo mañana, gente. ¿Por qué no me permite cambiar? A ver. Ahí sí ya. Denme un chance, gente. Si me preguntan cuándo se actualiza la tienda de los palitos, gente, no tengo ese dato, lastimosamente. Acá, sí, en la cuenta que tengo en el 800. La cuenta que tengo en el 848. Pero, porque mire, tengo una cuenta en el 848 y en el 854. O sea, ahí tengo para verlo. Pero veo que a Panda lo bajaron. Este tiene insecto 94. Hay un fuerte ahí en el 840. Es guardián, miren ahí. Pero Panda es este, miren. Tiene 85. Ah, vaya, este es un poquito más fuerte. Pero Panda no suele ser guardianas, ¿verdad? Tiene un insecto. Él tiene insecto 100 ya en... Este diría que es tal vez la segunda unidad de él. Porque él tiene la mantis hoja seca nivel 100. Miren, por este tiene 94. Parece que cambió. No sé si en las... Aquí lo podemos ver. 85. Tiene 84. Aquí tiene oculto la unidad de garqueras que lleva. Este es el insegundo. Aquí debe tener la mantis. Porque yo le vi que tenía la mantis hoja seca nivel 100. Este es, mira, tiene un insecto transportador 84. Tiene 85. Y aquí tiene la mantis hoja seca nivel 100. Aquí hay otro. También este 79, 60, 59. Bueno, obviamente con la cuenta que llevo, gente, no puedo llegar a estos tops para decirles qué estadística llevo. O sea, en estos grupos les diría, hay demasiado pay to win. Hay demasiado pay to win, gente. En estos grupos. Esos son personas, claro que son personas, crack. Hay gente que está en esas alianzas y me cuentan que en esas alianzas compran demasiado. Creo que esta alianza del 850 se formó, ya se fue hace tiempo. Y mira, ya tiene teste 10 y todo eso. Se formó hace tiempo y se unieron jugadores muy fuertísimos a este servidor. Más que toda la alianza OPS. Hay algunos ahí de OPS. Está en el top ahí. Pero esta también es fuerte. Claro, es que la guardiana que lleva es mucho más. En este punto, miren, ya se van dando cuenta que el meta de guardianas es mucho más fuerte para PvP. Por eso ya están armándose las guardianas. Por ejemplo, aunque tenga insecto 94 y siendo mixto, es difícil que vence esta formación de guardianas. Es muy complicado. Las guardianas siguen siendo meta. Aquí ya se van dando cuenta. Mira, aquí hay otras guardianas. Por ejemplo, transportadores ya es para hacer un counter a las guardianas de aquí. Y así sucesivamente. Pero bien, gente. Es lo que hay. Así que bueno, ahí les... Estos jugadores, gente, ya los iremos viendo ya en los grupos. Con los emparejamientos de robot y así. Prácticamente. Verán, no les he mostrado el emparejamiento de LOB.
Ahí hay una alianza. Qué chulos, vámonos a la cuenta de Nared para presentarles. Vámonos, gente. Qué chulos, gente, vámonos a la cuenta Nared. Y de una vez les presentamos qué alianza es. Dice Tony, mira y verás que sale beta. ¿Sale beta en serio? Ya no era beta, porque ya hace poco lo mandaron oficial, te diría. A ver, déjame ver. Ya no sale beta, mira. Mira Ainz. Dice, sé la frondosa dificultad 5, ya no es beta, mira. Y ya no sale beta. Tal vez lo viste mal, crack. Esta es la confrontación. Esta es la alianza del 745, que es la revelación. Aquí, gente, hay un jugador que si no... Bueno, solo me mandaron un rumor. ¿Vale? Solo me mandaron un rumor. No sé si sea del todo cierto. Pero aquí hay un jugador casi parecido, no al nivel de robot obviamente, pero que está por ahí cerca de los 3000 de daño, ¿vale? Pero estamos hablando de servidores del 700, ¿vale? 745, un jugador ahí que está en los 3000 de daño. No recuerdo quién es. ¿Será Loya? No sé, miren, 48G de kills. O sea, estás hablando de jugadores así fuerte, ¿no? 6G. Veamos este. 7G. Es que debería pedir... Me olvidé de pedir el dato, el nombre exacto de quién era. No me acuerdo. Creo que es el líder mismo. Oro, déjame ver. Este tiene 4. Jan Luo creo que era, ¿verdad? No recuerdo. Sí, creo que me dijeron el nombre. Creo que era este jugador, ¿verdad? Aunque tiene 19G de kills. Creo que era este. Bueno, no recuerdo. Ya lo iremos viendo, gente. Pero que el líder tenga, gente, 48G de kills, no es por nada. También fuerte, ¿no? Y ahí lo van viendo. Creo que me pasaron. Creo que era el Janluo o algo así me dijeron. No tengo el dato exacto, obviamente. Isma, ¿cómo estás? Hola, Tony. Voy llegando. ¿Cuáles son los nuevos despertares? Saludos. Berserker, Devorador. Pero, Isma, tal vez para tus servidores no haya llegado todavía. Tony, muchas veces las kills no muestran el verdadero potencial o fuerza de las personas. He visto con poquitas kills, pero una formación pro que Bueno, mira, solo hacemos una comparación nomás, obviamente. Pero creo que este jugador era el fuerte que me decían. Obviamente este tampoco tiene tantas kills, obviamente. Y es cierto, tampoco es una forma de deducir quién es más fuerte que otro, obviamente. Dice, yo jugué contra Jan Luo, dice, y es más AFK que... es AFK. Ya. Pero es fuerte, verán. Si es fuerte y tiene 3k, miren, 3k de daño, no era falso, sí tiene 3k de daño. Y casi no creo que sean las estadísticas de robot. Dudoso, pero 3k de daño sí. Pero es muy AFK, vale, por eso creo que no vayan a poder ganar, porque ahorita lo ves muy activo. Bueno, tocará ver, quién sabe nos impacta, porque así hacen ciertos eventos. Y esto, gente, es del 745. Que veas un jugador que tiene 3k de daño y así, sorprende. Entonces, ya es tema de verlo. Acá tocó de líder esta alianza del 600. ¿Qué digo de líder? Tocó de aliado 689. Aquí sí no les sabría decir si es que está alguien mamadísimo aquí. No me llegó algún dato. Aquí hay uno que es, miren, es Weird Dark. Tal vez alguien lo conozca, es del 689. La alianza STR, miren, es 26G. 26G, Salja 12, 4, normal diría. Normal diría. No sé, no creo que estén tan fuertes. El tigre árabe sigue en Doc, sí.
Y sigue siendo el más fuerte del juego, crack. También conozco a Swick Dark, es fuerte, dice, tiene 2.8 de daño. ¡Ay! 2.8, oigan. 600 siendo de 680 y algo. Fuerte. Vaya, 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 vaya. Dice, ese era mi líder hace un año. Ultra pirata, dice por acá. Vale, algunos ya los conocerán. Miren, esto es lo común de esto, valga la redundancia, es porque mientras más pase el tiempo estos jugadores sigan comprando y sigan subiendo sus estadísticas, más van a ir apareciendo este tipo de servidores en los grupos. Esto ya ahí desde el anterior emparejamiento, desde que vimos a LOB enfrentarse al KTA del 750 creo que era. El KTA que lastimosamente actual se disolvió, el que nosotros conocíamos. Ahora más bien, ahorita solo tenemos el KTA falso del 750, pues nos sorprendió mucho porque eran muy activos. No había un jugador así tan OP, pero en este grupo sí vamos a ver uno que otro. Quién sabe, nos pueda sorprender un poquito más. Dice Strong es full activo. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Así que va a haber un buen enfrentamiento. Estos de aquí, gente, si es que no se han enterado, tal vez no les han llegado noticias, pero es muy dudoso, gente. Creo que todos los jugadores que ya vean LOB y del 501 y vean Líder Robot, creo que todos saben contra quién se van a enfrentar. No creo que haya alguien dentro del juego que no conozca a Robot. Tal vez de nuevos seguidores que tú empieces a jugar está bien. Pero hasta que vayas a al primer evento de temporada y conforme vayas pasando el tiempo, creo que por simple naturalidad, creo que todos conocen dónde está Robot. No sé, puede que hasta me equivoque. Porque Robot es bien conocido. Es bien conocido. Aunque no pareciera, gente se conoce muy fácil. Entonces, estos jugadores ya deben saber a quién se están enfrentando. Ya deben saber a quién se están enfrentando. Sin duda esto, de una, gente. De una van y van a ver en dónde anda, con qué estadísticas anda. Entonces eso ya saben, es más vistas para el canal, entonces está bien. Es lo bueno. Es lo bueno. Aunque no pareciera, gracias a la gran apertura que nos da Robot y el buen Soul por hacer transmisiones en este grupo, pues está muy bien. Obviamente. Eso sí nos ayuda más que todo a seguir creando contenido y gracias al apoyo. Yo les diría, el juego, gente, no apoya mucho a los que crean contenido, eso lastimosamente. No, ni regala nada, gente. Dice, ¿cuántas kills ya tiene Robot? El buen robotcillo, gente. 112 G de kills. O sea, tú ves al líder con esto, te quedas loco, gente. Ves al líder con esta cantidad de kills. Con total de hormigas soldado curadas. Con bajas de hormigas. Qué locura, gente. Esto es mucho, ¿no? Ahí lo van viendo. Y eso, gente, que les cuento. Llegó, creo que sí les conté. Llegó una super ballena. Esa ballena casi está al nivel de Bings, de los más fuertes que llegaron. Es una jugadora. Es esta de aquí, gente. Tiene 54 G de kills. Es muy fuerte también, gente. La van a ver en acción en este evento también. Súper activa también. Súper activa también. Así que vayan preparándose. Va a haber muy buena acción. Esta vez en la Alianza de Robots llevó 91 jugadores. Vamos a ver qué tanta actividad tenemos. Del otro lado, no hay alguien de nivel de Robot, pero puede que sorprenda por actividad tal vez los jugadores. Entonces va a estar muy bien. Este grupo sí los vamos a traer en transmisión. Y ustedes saben, con LOB somos a muertes. Verán, mañana, si es que hay tiempo y no hay este problema de los cortes de luz, vamos a traer una actualización de cómo va TPX con el enfrentamiento y todo eso. Ya saben que mala noticia en LAD, pues tuvo un problema el jugador que compró la cuenta. Lastimosamente, pues surgió un problema y el jugador más fuerte pues ya no está en LAD. Prácticamente esa cuenta se perdió. Entonces, por eso creo que TPX otra vez va a ganar. ¿Saben qué le tocó a Blue Ant? Ese dato sí no lo tengo. Podría preguntarle al buen Fabián. El buen Fabián está bueno, ahorita en TWA. Me imagino que fue ahí. Dice, ahora se disolvió DMC. La alianza más fuerte es la de Kaz. No. Es que lo que pasa es que el buen Ice no entendió muy bien. DMC no se disolvió. Más bien los más fuertes de DMC se fueron a TWA.
Pero Ainz, TWA diría que está a nivel de TPX. Porque ten en cuenta que ahí está Blueant, el líder de DMC. O sea, los más fuertes de DMC se fueron a TWA. ¿Vale? O sea, prácticamente es como decirte que DMC se fue a otro servidor y cambiaron el nombre. Algo así. Dice, en la alianza de Robot, en duelo de gloria lo bajé a Robot. ¿En serio? El azul si se unen pueden dar sustos. Puede ser, gente. ¿Quién sabe? Dice, Robot tiene un jugador que lo baja en duelo de gloria. ¿Será, gente? Bueno, yo en duelo de gloria... En duelo de gloria, gente, yo usualmente me quedo en el top 10 por ahí. Vencerlo no. Verán, aquí muchos se darán cuenta que está MC, pero ya no está AD. ¿Vale? Aquí les voy a actualizar un dato. Creo que tal vez se vendió la cuenta del buen AD. Porque un tiempo, muchos saben que el buen AD tenía una imagen de un carrito en un desierto. Era así. Entonces... esta cuenta tenía la imagen del carrito del desierto, pero le habían cambiado el nombre a Saitama y tenía estas letras. Creo que esto es, no sé, chino, creo que es. No estoy muy seguro. Es que no sé diferenciar esto, gente. Entonces, esta cuentita, gente. Esta cuentita, pues, gentita, ya no es de AD. Creo que la vendió porque ahorita se llama Saitama y cambiaron el logo de la cuenta. Admi se llama. Claro, Yori. Es lo que le decían. Binks y Admi fueron los refuerzos que eran antes de Bar. Esta jugadora también es fuerte, como les digo, la ballena que llegó. Bueno, es que estos tienen insectos, sí, en los dos, gente. Es una locura, ¿no? Es una locura los dos, obviamente. Tony, en tu principal, ¿contra quiénes te tocó? No lo vi, gente, cierto, no lo vi. Ni siquiera le he prestado atención. No lo he visto, ¿para qué les voy a decir? No he visto el grupo que nos tocó. No. Este guardián, gente, también es fuerte. Yo tengo el ambipligio nivel 69, gente, y esta formación no logro vencerla. ¿Será que la Castaneos de última línea es fuerte, gente? O sea, será muy fuerte. Pero ¿saben por qué no logré vencer esa formación? Tendría que poner aquí en el duelo de las reinas. Aquí lo tengo. Uy, no. Tendría que ver la de revanchas. Okay. Acá está de revanchas. Aquí está Chimero. No, acá está. Aquí está. Bueno, me gana, gente, porque esas guardianas tienen 1900 de daño y 858 de vida. Tiene mucho más que mí, así que me destroza nomás. Pero no sé si tal vez la Castaneus... bueno, acá tenía diferente forma. Pero si le ven que como unidad de defensa pone Castaneus de segunda, ¿qué digo? De última. No sé, tal vez tendrá ahí diferente. Dice, el buen Saúl, bueno, si hablas del buen Saúl, ¿dejó de ser guardianas o es que me parece? No, sigue siendo guardiana, crack, obviamente. Dice Tony, ¿le compraste la cuenta en Aret? Algo hay de eso, crack. Dice, yo creo que el despertar que sigue es de la carmesí. Y luego seguirán Acacia, Escudera y Enterradora. Lo presiento. Diría que sí, Scott. Solo que creo que van a jugar entre despertares. Tal vez van a sacar despertares para las hormigas que existieron desde el inicio del juego. Y luego para las islas. Por eso hay dos apartados, ¿no? Pero no está nada descabellado. Sin duda van a ir por la universal, que es la carmesí, sin duda. Porque es la que dan gratis y que le saques despertar va a estar bien. Puede que esa sea muy potente también, obviamente. De ahí que le saquen a la Acacia Escudera. También sería una opción, pero mira cuánto va a tardar para salir eso. Puede que tarde muchísimo tiempo. Ahora que estamos, déjenme ver, voy a cambiarme mi cuenta principal.
Déjenme me cambio a mi cuenta principal. A ver con qué emparejamiento me tocó. Es que ni siquiera he percatado eso, gente. Y miren, por el tema de los cortes de luz y eso, a veces me da tiempo solo para entrar. Si es que me sacan de mina, entro, hago la mina. Si hay esto para el meteorito, pues lo envío. Solo me da para eso, gente. Ni siquiera para revisar como antes. Porque el tema de la luz, gente, sí perjudica mucho. Me deja de ver contra quién nos tocó. A nosotros nos tocó esta vez campamento rojo. Primera vez que me toca aquí, gente. Siempre he sido azul. Durante todo el evento de la selva que fue. Verstegen. No conozco a ninguno de estos, gente. Vos. POS. Me suena. Esta de aquí me suena, gente. Rock no me suena para nada. Esto de BRN tampoco. POS tal. Esto me suena un poco, gente. Me suena. Me suena. No estoy muy seguro, pero algo me suena, gente. Dice Tony, ¿el evento de la ruleta tiene reinicio o es solo lo que hizo los 7 intentos ya? No tiene reinicio, solo 7 intentos por cuenta, lastimosamente. Dice, voz es fuerte. Me suena, pero no doy de todo, gente. Dice, ¿por qué no regresa el anterior nombre de la alianza? ¿Hablas de Cole? Sí, solo son 7 intentos, lastimosamente. De Cole. Es porque ahorita están fusionados con Bar. Creo que porque se unió bueno, los de Wolf, que eran los lobitos, pero igual a la final terminaron yéndose en DLOB. Creo que por ellos fue que pusieron Love. Pero ahora creo que van a mandar a votación otro nombre, Naret. Creo yo. Pero si no fuera el caso, creo que se van a quedar con el nombre de LOB. Más que todo porque fue un voto unánime entre las 3 alianzas que en su entonces se fusionaron, que fue Cole, la alianza de Bar y W. Bueno, los de Wolf, ¿no? Prácticamente. Bueno, estos no los conozco para nada. Los de Boss puede ser. Bueno, aquí va a haber un poco de lucha. Vamos a ver. Pero lo que presiento es que no hay alguien así tan tryhard. No hay alguien tan tryhard. Por lo menos. Espero que este emparejamiento sea un poco más justo que los anteriores. Ahora nos va a tocar rojo. Entonces el azul nos va a dar a tope, gente. Vamos a ver cómo iríamos la estrategia de defensa. Dice, me enfrenté a ver en la primera Battle al que fui. Te enfrentaste a ellos. Ok. Tony, ¿cómo mi amigo con T9 derrotó a Full T10? Puede que tenga, no sé, un insecto pay to win. Y si no lo tiene, mejores estadísticas. Puede que el que haya tenido T10 también tenga una peor formación. Kamikaze. A veces por tema de hormigas especiales. Si no tienes las adecuadas, pues aunque tengas T10 te destruyen. Si tú, aunque tengas T10 y tienes muy malas estadísticas y no las enfocas de mejor manera o de forma correcta, porque hay gente que no sabe enfocarse bien también, te destruyen también. Y ahí es cuando te sientes feliz de que ganas a las T10, pero es porque sabes cómo armar las formaciones, ¿no? No vas a decir que el de T10 tenía la saltarina o que tenía, no sé, una diente gigante ahí de primera línea con saltarina de última y con arma a la muerte de segunda. Ahí lo destruyes fácil. O peor aún, tener 3 hormigas de daño en la misma formación, gente, eso no te va muy bien tampoco. Tony, me acabo de dar cuenta que este emparejamiento del Banana me tocó contra gente tranquilo. Usualmente no solo están en los tops, pero en toda la primera etapa he estado... Eso quiere decir que más bien el emparejamiento fue más justo. Hay veces que tienes suerte con los emparejamientos. Eso es muy cierto.
Aunque el de mi server sea una super ballena. Bueno, también hay que diferenciar super ballenas, ¿no? Si es super ballenas que saca todas las cosas de los eventos y eso sí. Ah, otra cosa también. Verán, en tema de duelos no hay como fiarse tanto porque aquí no entra en juego la velocidad de combate. ¿Vale? Aquí puedes ganar el más fuerte que sea. Aquí lo puedes ganar. No hay problema porque la velocidad de combate como no entra en juego, pues aunque no tengas tantas estadísticas les puedes ganar. De ahí en minas es otra cosa. Dice, hola Tony, ¿cómo estás Jorge? Bienvenido. Necesito para el paquete de 5 corazas místicas. Creo que es este, ¿verdad? Este de aquí, ¿no es cierto? Aquí lo puedes ver, mira, aproximadamente 1500. Lo bueno es que si estás en la versión de PC puedes ver la cantidad exacta de monedas. ¿Cómo ves mi formación? Diente, Acacia, Berserker. Bien, solo que Fernando diría que la Acacia la cambies de la primera, para que dejes Diente de segunda. Más que todo es para que la Diente te dé chance de activar más y puedas silenciar. Y puedes causar agotamiento, o sea, más efectos negativos, mucho mejor. La Acacia lo que te da es más velocidad de combate al inicio de la batalla, que eso en primera línea aplicaría igual. Me refiero a esta habilidad, crack. Me refiero a esta. O sea, esta no tiene probabilidad de activación. Esta es como una pasiva que entra en juego al inicio del combate o la batalla. Entonces, al inicio de la batalla, te asegura que todas las hormigas arqueras de tu formación tengan 100 velocidad de combate y que activen primero sus habilidades. ¿Vale? Entonces, si la tuvieras de primera línea, te da este bufo. Si lo tuvieras de segunda, igual, porque no tiene probabilidad de activación. Así, aunque te la silencien, pues activa esto lo más normal. Por acá dice, en esta vasta jungla me tocaron 16 horas de paz y 16... Pero mi alianza es rusa y... entiendo. Bueno, es cuestión de acostumbrarse, no hay más. Que tal vez esta formación no me sale ninguna arquera de apoyo. Dolly, Berserker, Bombi. No me convence mucho, crack. Berserker es muy inestable. Cambia esa Berserker, no sé, pon... No sé, una Longi mejor. Longi te va a ir mucho mejor, te diría. Longi creo que te va a ir mucho mejor, crack. La Berserker sí, no creo que vaya muy bien con la Bombi, les diría. No creo que vaya muy bien. Pero bueno, ya es decisión de cada uno. Ya es decisión de cada uno, gente. Y ya. Aquí les puedo mostrar un ejemplo. Bueno, este todavía no le ha sacado despertar. Aquí hay puedo mostrar un reporte. Aquí hay una Berserker con despertar. Pero mira, con el despertar como que no se nota mucho. Este, por ejemplo, miren, este jugador tiene la cristal dorada con el despertar. 3 habilidades, pega esto y hace esta cantidad de muertes por habilidad. ¿Sí? Y si me comparas con la mía, son 9, 90 y 26. ¿Sí? A veces es el tema de la suerte, ¿no? Quién activa más o quién activa menos. Pero hay como que sí notas que activa un poquito más. Pero aún así le gano. Por una cierta cantidad de hormigas le gano. Bueno, es cierto que también tiene menos estadísticas que yo, ¿no? Ah, y este subió más velocidad de combate. Por esa velocidad de combate me está ganando. Claro, por esa velocidad de combate me está ganando. Y la cuestión es que no me ha salido ni Longi, ni Flata, ni Acacia. Mi suerte... Uy. Si es el caso, ahí sí ya ni de... No hay más opción, crack. Diría que hasta va mejor. No, la diente ya no irá mejor. Ni modo, te va a tocar usar Berserker. Ya en ese caso extremo que no tengas ninguna hormiga de pollo, ahí sí va a tocar mismo. Tú uses ya la Berserker en conjunto de la Bombi. No hay otra. Ahí sí te va a tocar. Uy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, más bien ya me voy despidiendo, gente. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Trajimos algunos temas importantes, más que todo para que vayan ahí diferenciando una que otra cosita. Obviamente el tema de los despertares no es una decisión fija de que vayan a estar mal del todo. Vamos a ir viendo más o menos conforme pase el tiempo hasta que lo puedan subir a despertar dorado y se lo pueda probar bien.
para que tenga el verdadero impacto que debería tener los despertares, ¿no? Entonces, conforme pase el tiempo, iremos viendo cómo avanza todo, gente. Dice, Tony, tengo la coraza dorada 2 rojas. Si les paso a la Longi, que tiene 6 estrellas. Claro, puedes hacerlo, crack, sin problema. Sin problema. Así en un futuro a la coraza dorada le subes a 2 rojas después. No había problema. Entonces, cualquier duda, inquietud, gentita que tenga, pues me escriben por Discord. Cualquier cosita y le damos a tope. Gracias por el gran apoyo. Gracias por dejar su poderoso like y compartir las transmisiones. Y es cuestión de ir viendo las pistas, gente, que van añadiendo sobre los eventos temporada. Esperemos que vayan mejorando y poquito a poquito. Mi formación es Dolly 5, Longi 6, Berserker 7. Ay, ya esa formación está god, crack. Diría que... Verás, yo te diría mantén a la Longi en 6. Si tú le quieres hacer ese intercambio, la dorada, la coraza dorada que tú usas tal vez en PvE te haga bajar el daño en PvE. Es porque la séptima habilidad de la coraza te mejora el daño, ¿no? La Longi solo te va a subir defensa en la séptima habilidad. Es una hormiga que da defensa en la séptima habilidad. A menos de que quisieras más defensa de tu formación, haz el cambio. Pero la defensa, como ya saben, no es muy buena, ¿no? No es como la Dolly. Si la Dolly, tal vez te diría, bueno, si es que la Dolly, más bien, claro, tu Dolly está en 5 estrellas. Más bien, Jorge, la mejor opción sería hacer el intercambio de Dolly con la dorada, con la coraza dorada. Para que la Dolly con la séptima habilidad te dé más vida a todo el equipo. Entonces, si tuvieras, no sé, te sube más o menos un 30% más de vida. Una hormiga que da vida, mira, déjame ver. Dolly, si no me equivoco, la Dolly te daba vida. Sí, te da salud. Por ejemplo, si la aplicas nada más, te da 35 en total a las 3 líneas de tu equipo. 35 de vida es mucho mejor que tener en la Longi, tener 80%. Bueno, ahorita como tienes tu Longi en 6 estrellas, significa que está en 10. O sea, de 48 a 80, pues no es mucho la defensa que te sube, ¿no? Dale, Jorge, más bien haz el intercambio con tu Dolly. Tendrías más vida. Y en PvP, como sabes, en arqueras, pues la vida es importante. Sería la mejor opción, crack. Hablando ahí en intercambios. Bueno, ahora sí, me despido. Cuídense mucho. Y nos veríamos en una próxima transmisión. O en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Bye, bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it, know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.